Qué frío el que hace, qué delicia, raro ver a Medellín con tanto frío y con este aire acondicionado es mucho más frío. En Eso esto no acaba, Nacho. veremos a la Sí. pobre Yasmín. Estornudando y con la nariz roja. Yo iba a decir otra cosa más. Ah, no, Nacho, por Más favor, contrólese. como dicen las abuelitas, digo yo. Es que las abuelitas hablaban muy rico. ¿Usted le recuerda que la abuelita Contá, ¿cómo iba a decir? no, moqueando. Moqueando, sí, literal. Ay, como es de horrible es uno todo el rato en esa semana apenas se ríe allá disimuladamente. Ay, pero nos pasa a todos los seres humanos, Pues sí. eso es súper, son cosas normales de la vida. Claro. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia, para Colombia y todo el mundo. Nos enorgullece a todos los que estamos aquí sentados, vea yo todavía con el teléfono con sonido, estar con todos ustedes trayéndoles tanta información y tanta opinión, que entre otras generamos hay veces muchos odios, muchas rabias. Lo del doctor, lo del profe que tuvimos esta semana, eso mejor dicho, pero el hombre dice, yo estoy vacunado, ustedes no saben cuánto me insultan cada vez que escribo una columna. Pues sí, nos dimos cuenta. Sí. Muy bien. Por el otro lado, pues como regañados, según me cuenta José, regañaditos ahí bastante, que porque qué pesar, hombre, la gente que con sus negocios en la calle, que no apoyamos, no, lo apoyamos completamente. Yo soy un convencido que las cosas se pueden hacer bien hechas y uno no puede jugar con la salud pública y puede llegar a pasar, como lo hemos visto en muchos colegios, instituciones, con comidas de pollo, cosas descompuestas, niños intoxicados. Entonces, básicamente es eso. No, la gente puede trabajar, trabajen, pero con el debido proceso, pues como con el manejo de alimentos bien hechos. Ustedes estuvieron comiendo papitas criollas ahorita y les fue muy bien. Pudimos hacer el Y hasta control con de carne y calidad todo. A los establecimientos que quedan aquí en Industriales, José y yo, y nos fue muy bien. Todo como entre lo normal, ¿cierto, José? Sí, entre lo normal. Si salimos repentinamente, pues ya Buscaron el sello, buscaron el sello. ¿Tenía sello? No, eso es No, en el ellos Envigado. que se habrían fijado en sello. Ellos lo que querían era comerse el bien plato de papitas, me supongo. Y nos fue bien. Claudia Barrero nos dice que fue espectacular el programa de ayer con el gerente del metro. ¿Cuándo vuelve el sacerdote de la catedral? Ahorita estábamos hablando de eso. Vamos a ver cuándo lo volvemos a traer. A toda la mesa de trabajo nos reporta Juan Camilo Zapata desde Barcelona. Qué rico, cómo es de lindo las Ramblas. Claro que ya cuando uno está viviendo en esa ciudad ya uno no disfruta de los lugares turísticos. Se acostumbra. Claro, yo la semana pasada estuve paseando por Medellín y uno dice, la ciudad tiene cosas muy bonitas. Sí. El jardín botánico me encanta, me Pero le es que- quito el sombrero al jardín botánico de nuestra ciudad, me parece demasiado. Nacho, es usted bonito. sabe que un ejercicio que recomiendan incluso los mismos actores del cuento turístico en nuestras ciudades, usted que vive en la ciudad de Medellín, váyase en un paquete turístico y descubra cosas que usted ni siquiera viviendo toda la vida en nuestra ciudad se ha dado cuenta que existen. Claro, hay un ejercicio que yo hago particularmente en los 20 de julio, me gusta venir al centro de Medellín, ahí en el Parque de las Gordas Botero, porque eso es solo, y solamente abren el café del Museo de Antioquia Y es y buenísimo. es un parche, como dice la gente. Vea cómo nos saludan desde Friburg, ¿Dónde queda? en Alemania. Ay. En Alemania, por el Ay, lado allí de- cerquita dos también cuadras, ya desde la Dallas, nos saluda Juancho Luján. Qué bueno, muchas gracias a ustedes. Nos encanta estar haciendo esta gestión. Esta semana particularmente ha sido como larga, hasta uno ya terminó el viernes como cansado y de repente ya es lunes. No, señor. Nacho, y de Todo que se esta vacuna, semana Lucía. ocurrió de todo en todo. la ciudad y en el Sí. departamento. Fue ¿Cuándo, una semana- cuándo? Esta semana esta fue bien semana. movida en materia noticiosa. Bucaramanga, extraño mucho esa hermosura de tierra. Ángel David Ramírez, espero volver pronto. Me llamo Ángel, saludos. Hernández de Itagüí, ¿cómo va su municipio? Espero que bien, espero que mejor, que bello, porque nos mandan todo el día huecos y problemas, aunque ha servido y nos sentimos orgullosos de eso. Hace poco hicimos una denuncia de una cancha y usted nos contaba hoy en el comité que ya la intervinieron. Y Nacho, hace poco, más o menos 2 meses, mostramos las imágenes de la cancha que está ubicada allí en la empresa de gaseosas, que estaba completamente destruida, era una cancha sintética y pues ya pasamos por allí, ya la están arreglando, pues por fortuna sirvió la denuncia que hicimos acá en Nos Cogió la Noche para que organizaran Claro. este escenario. Nacho, tengo información de ello porque me cuentan que hay como un revolcón al interior de la alcaldía y el secretario de gobierno Jairo Araque renunció, él está hasta el mes de junio,
que fue quien pues, estuvo ayer frente al municipio mientras estuvo el alcalde en este lío jurídico, y de igual manera como que a otros funcionarios también les pidieron la renuncia protocolaria, o sea, se está moviendo allí el municipio de Bello en la parte administrativa. O sea que yo a veces me siento cuando me escriben desde, por ejemplo, ahora nos está escribiendo don William de Granados desde Edmonton, Canadá. No tenía yo idea, desde Rhode Island, Gabriel Posada, aquí se ríe mucho Isabel y me dice, se dice Friburgo en español. Gracias Isabel, qué tan bonito eso y rico, todos esos colombianos buenos que están por fuera de Colombia, buscando pues un mejor futuro o haciendo muchas cosas, tanto colombiano que hay. Yo pensaría que si todos los colombianos volvieran a Colombia, ¿será que sí cabemos? Es que, mire, en Venezuela habían como 5. En España hay una cantidad impresionante. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? Los que usted quiera. Sí. En Inglaterra, cantidad en todas partes del mundo. Qué cosa tan impresionante todo lo que los colombianos viajan. Desde Cúcuta, Rafael Eduardo. Bueno, el presidente del Ecuador definitivamente confirma esta trágica noticia. Es una noticia que tiene muchas aristas para uno analizarlas. Lo primero, pues, que sean periodistas. Lo segundo, en Ecuador. Lo tercero, las FARC. Entonces ya no se van a llamar las FARC, sino las de FARC, disidencias de la FARC. Este es un asunto que yo pienso que mucha gente está pues como empanicada porque sí, realmente no van a saber cómo existe un partido ya, Germán, pero cómo existe también un grupo con el mismo nombre y cómo va a ser la cosa. Bien complejo esto, Germán. Bueno, Nacho, ayer acuérdese que les contábamos que el señor Guacho, alias Guacho, que es un ciudadano ecuatoriano que fue reclutado por las FARC en el 2007 en Ecuador para que fuera, digamos que integrante de una columna allí en el sur del país, pues el señor es el principal sospechoso de todo esto. Es este que vemos ahí de la camisa clara, reunido con los grupos que según él son las disidencias. Pero mire, decíamos que FARC, pero en esta entrevista que le había concedido a una periodista de RCN, que nadie más pues logró hablar con él antes de todos estos hechos, hablaba que ellos no eran ninguna disidencia, que ellos siguen activos, pero sí se cambiaron el nombre. Ellos decidieron nombrar su movimiento, que siguen siendo, digamos que, de las FARC, pero con un nombre distinto, que es Oliver Sinisterra. Es el movimiento o el frente que ellos crearon. Este señor, que dice que tiene una cantidad de hombres, tienen unas armas, parecen muy nuevas, en las imágenes lo veíamos. Sí, Oliver Sinisterra supuestamente es el frente o el grupo que ellos formaron como disidencias, y así se hacen nombrar. Por eso los comunicados que salieron, los dos comunicados, el primero que desvirtuaron las autoridades y que al final era cierto, y el segundo que salió en las últimas horas donde confirman en efecto que murieron los periodistas, pues ellos firman como Oliver Sinisterra el grupo. Si usted quiere, Nacho, antes de que hablemos un poquito de quiénes eran los periodistas asesinados, esta entrevista que nos ceden amablemente los colegas de RCN, porque el tipo, este señor Guacho, de apellido Arizala, habla de qué es lo que ellos buscan y por qué se fueron de las FARC y por qué no siguen allá, aunque el señor Iván Márquez dijo varias veces que él nunca estaba en los listados de los que se habían concentrado en las zonas de ubicación, pero el gobierno sí dijo que él había estado allá. O sea, que él sí hizo parte de las FARC y no como lo decían los otros cabecillas de las FARC, que él no había sido parte. Si quiere, veamos cuando él mismo le dice a la periodista cómo es que se llama él, cómo es que le gusta que lo llamen, alias Guacho. Realmente yo me llamo Guacho y hemos operado siempre en este alrededor de Nariño, ¿sí? Más o menos del Alto Mira, el Bajo Mira, incluso hasta la zona del Patía. Durante 10 años hemos operado. Y se queda uno como con lo que usted está diciendo, que es bien importante. Aquí Andrés Castañano escribe: Colombia se indignó por la muerte de los policías en manos del ELN en Barranquilla, pero nadie ha dicho nada de la muerte de los policías a manos de las autodefensas paramilitares del Clan del Golfo.
Yo en verdad que yo vuelvo, insisto y corrijo y digo que yo no creo que esta película ya haya que llevarla a los paramilitares, o sea, todos son unos delincuentes. Este señor Guache, Guache, o Guacho, como le digan, es un delincuente, es un asesino. Walter Patricio Arizala. Todos estos señores del Armacrin son delincuentes. Es que paramilitares para combatir ¿a quién, señor Castañeda? ¿A cuál guerrilla? ¿A quién? Ya supuestamente están reintegrados. La cosa está bien complicada. Yo pienso que en Colombia o cambiamos, como nos lo decía el profesor, cambiamos el pensamiento y empezamos a pensar en delincuentes o pensamos en delincuentes. Pero Germán, sigue hablando usted de este asunto. Sí, Nacho, mire, cuando estábamos buscando dónde aparecía este señor Guacho, porque se ha hablado mucho de él, y este es el señalado de haber asesinado, o al menos dar la orden de asesinarlos al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, pues este señor... es señalado ahora de ser uno de los que maneja el negocio del narcotráfico allí en el sur del país. Él es ecuatoriano y se pasa de Colombia allí en la frontera con Ecuador, se mueve como Pedro por su casa, en una zona que es muy complicada, Nacho. Son zonas de difícil acceso donde muy difícilmente llega la fuerza pública. Estos señores llevan muchos años ahí, se conocen al dedillo la zona. Y yo le decía al principio, negó la cúpula de las FARC, cuando ya se habían desmovilizado, cuando ya estaban dando ruedas de prensa a toda hora, que el señor Guacho, Walter Arizala, hubiera estado en una zona de ubicación y que no lo encontraban en los listados de estas personas que ellos les pasaron para que fueran como los desmovilizados, pero el señor dice, no señor, yo sí hice parte de una columna y fui de las FARC. Aquí está. La aclaración mía es decir la verdad, ¿sí? Estuve en el movimiento por 10 años, en el movimiento guerrillero de las FARC, ¿sí? Tuve un rango de comandante de guerrilla, ¿sí? Entonces, nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? Y la tropa. Entonces, nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo, ni a nosotros como guerrilleros, ni al campesinado. Y ustedes lo están viendo. ¿Ustedes qué piensan? El mismo está. Por Dios, ¿qué ideología hay detrás de este personaje? Yo creo que ninguna. El personaje No hay nada, terrible. es pura delincuencia. Germán. Y bueno, y finalmente, Nacho, él habla de cuántos son, porque él se fue, dice en la entrevista, con algunos hombres. Él es el comandante de ese nuevo grupo que se llaman Oliver Sinisterra y tiene unos hombres. ¿Y cómo es el trabajo de ellos y cuántas personas tiene a su cargo? Aquí está el señor alias Guacho. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al frente Oliver Sinisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía, ¿sí? Nos hemos retirado por ese motivo. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Imaginen ese dato tan preocupante, 250 personas armadas. Él dice que no son disidentes, pertenecemos al frente. O sea, Germán, yo ahí difiero de usted, sigue siendo de las FARC, sigue siendo, porque ahí lo dice muy claro, no somos disidentes. Él se siente identificado todavía. Y lo está diciendo el señor, por Dios, qué preocupación. No, por eso, yo dije que él lo dijo y él dice, no somos disidentes, estamos activos, pero lo que digo yo es que le cambiaron como el nombre al frente este, pero el tipo perteneció, estuvo allá, estuvo en una zona que se llamaba El Playón en Nariño, en una zona de ubicación y simplemente decidió irse. Pero ahí estaba, hacía parte de esto. Y mire, ¿por qué digo yo que es ecuatoriano? Porque el señor es ecuatoriano. Sí, no, el señor es ecuatoriano. O sea, yo no voy a decir que es colombiano cuando no lo es, pero perteneció a un grupo colombiano de guerrilla, un grupo delincuencial, criminal, que todos conocemos y todos, yo espero que todos lo rechacemos y condenemos, pero el señor es ecuatoriano, no estamos justificando nada. Lo que sí es preocupante es entonces que se evidencia que, como usted decía, pasa de frontera de Ecuador a Colombia, Colombia a Ecuador como Pedro por su casa, lo mismo que también han denunciado que pasaba con Venezuela y Colombia, también con los guerrilleros cuando estaban en esa zona y siguen a la larga pues estando como en la y lo que pasó con Raúl Reyes. ¿Por qué abatieron allá a Raúl Reyes? Exactamente. Pero entonces
Las y no medidas... solamente con la frontera del Ecuador, con las fronteras de muchos No, dígalo países de vecinos. Venezuela. Claro que sí. Panamá, selva. Sí, Panamá por selva, no creo, porque Sí, Panamá por precisamente lo selva. vaya a recibir o a colitar, pero eso es una Y en movilidad en unas Panamá zonas. no es guerrilla, sino el clan del Golfo. Entonces es por parte de todos los grupos y por Oiga, parte de los yo vuelvo y vecinos. me hago la misma pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué ningún estado del mundo ha demandado a los Estados Unidos, a Rusia o a Israel en el tráfico de armas? O sea, todos vivimos pendientes del tráfico de drogas, Ay, Dios. pero nadie controla. Este señor dice, tengo 250 personas armadas, creo, un fusil de esos debe valer su dinero, eso no lo consigue usted por 500.000 pesos precisamente. En algún momento perdió la trazabilidad es, lo fabricamos, se lo vendimos a tan. Obviamente hay gobiernos que compran armas y obviamente pues, podrá suceder, se supone uno, que del mismo ejército ecuatoriano, colombiano, venezolano, pues habrá un mercado negro. Pero ¿quién está controlando este tráfico de armas impulsado por esos grandes fabricantes de armas que nos matan? Y ahí sí, ningún dirigente es capaz de irle a pelearle al señor Trump. Venga, señor, venga, es que mándeme a en extradición, mándeme al dueño de Smith & Wesson o de esta o aquella fábrica. Es que ellos son los que nos están matando. No, ahí sí no hay una cosa de doble vía. ¿Cómo hacen para surtirse tan fácil de armas estos señores? ¿Cómo era ese mercado negro? Y ese sí no preocupa, porque como volvemos y caemos, ese sí le llena los bolsillos a los norteamericanos y es un negocio bien grande. Por Dios. Pero es Nacho, paradójico, Nacho, que arma- luchen contra la droga, viendo que es la misma droga la que los pone a ellos a producir lo de las armas. Y Pues se supone es que como son una las incoherencia mismas rutas, por entre donde todo sale eso. lo uno, entra lo otro. Póngale la Sí. firma, póngale la firma. Eso tiene que haber algo muy intrincado ahí. Y ningún mandatario se ha puesto las pilas a mirar eso. Es que no les conviene ponerle las pilas. No, sí les conviene, es que estamos matando gente. No, es que obviamente, y es que ese debería de ser lo primordial que deben de tener en su cabeza y como, mejor dicho, por todas las células que tienen en el cuerpo, pero es que finalmente si van a ganar más dinero con la guerra, obviamente les va a interesar ganar más dinero. Entonces cada vez por las- vuelve la mala intención del pensamiento. Entonces sigamos peleando contra el narcotráfico, peleemos contra esto, pero igualmente ellos se van a armar, ellos van a necesitar de este producto de nosotros. Claro. Oiga, qué cosa tan intrincada. Oiga, otra ciudad rara. Kitchener, ¿Y dónde queda? Ontario. Ah, ¿en dónde? Ontario, Ah, Canadá. eso sí. Ontario, Canadá. Bueno, Germán, pues hombre, muy triste la noticia. Lo más triste de todo esto es que, pues me imagino que ya este delincuente quedará requete fichado y me imagino que le empezarán a hacer la persecución. Sí, Nacho, mire, lo que se supo en las últimas horas es que este delincuente, que no quede duda que es un delincuente, y sí, el señor hace parte de las FARC, eso no lo estamos negando, simplemente le pusieron un nombre ahí, pero eso no significa que dejen de ser. Lo siguen siendo y ahí están. Yo no estoy diciendo lo contrario por si acaso hay alguna duda. El señor pues está fichado hace rato, Nacho. Hace rato que lo tienen identificado. Acuérdese con el tema de la muerte de algunos campesinos allá en un proceso de erradicación de cultivos que había una confusión. A él lo señalaron de estar metido en ese tema, aunque al final terminaron los policías involucrados, pero lo señalaron desde el principio de haber disparado contra la población civil, estar como incitando a ese tipo de cosas allá, de voladura de torres, de generar el caos en el sur del país, este señor. Y lo que se supo en las últimas horas es que cúpula militar de Colombia a reunirse con las autoridades de Ecuador, hacer una especie de trabajo conjunto y de apoyo de ambas autoridades para perseguir al señor me imagino que habrá operativos. Ellos dijeron en el comunicado ellos, que me parece absurdo, porque el gobierno lo negó, dicen que mataron a los periodistas porque había algunas operaciones en contra de ellos. Nada justifica esto, nada. Para Además, nada. la fuerza pública está para combatirlos a ellos porque ellos son los delincuentes. Claro. Claro. Andrés Castañeda me escribe dos cosas aquí que me da pie pues, como hacer un comentario. Me dice, las armas son la mejor defensa del capitalismo. Y a continuación escribe, sin armas no hay capitalismo. ¿Qué sería del gobierno venezolano sin armas? ¿Por qué el gobierno venezolano tan socialista y tan digno que es, le dio por armar a toda la población civil y crear O la todo Unión esto? Soviética en su momento, Nacho, Perdóneme, ¿no? Andrés Castañeda, esto no es ni de capitalismo ni de izquierda, esto es de maldad humana. Esto no es inherente ni a los de izquierda ni a los de derecha. Malos hay de ambos Por lados. Eso, y muy malos. perdóneme que La está gente es muy mala. equivocado.
el gobierno venezolano no funcionaría si no hubiera logrado armar a todas esas pandillas, porque eso fue lo que hizo, crear guerrilleros dentro de su propio país. No, ahí están muy equivocados ustedes pensando esas cosas. Bueno, Lili, usted tiene una noticia para cambiar la página. Pero Nacho, me permite que hablemos un poquito de estos personajes. ¿Quiénes eran? Mire, Javier... tengo una persona en la línea. Entonces, si quiere, ya enseguida entramos con ellos. Lili. Bueno, Nacho, le cuento que muchas personas andan preocupados por el tema de la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín, y es porque el día de ayer nuevamente el DAGRE solicitó en compañía de la alcaldía de Medellín, donde también hizo presencia el alcalde, evacuar un edificio. Este es el edificio Bernalejas, ubicado en la Loma de los Bernal, y también un hogar geriátrico. ¿Por qué? Porque un edificio que está cercano a estas dos edificaciones, que se llama Bernavento, presenta algunas fallas estructurales y de pronto hay alguna amenaza con que esto colapse. En total fueron evacuados 44 apartamentos, se dice que cerca de 101 personas, 53 adultos mayores del hogar geriátrico que les estaba mencionando, 68 del edificio, fueron evacuados 68 adultos mayores, 68 adultos, 7 niños y 26 adultos mayores. Pero precisamente, Nacho, ahí están viendo ustedes las imágenes de cómo estaba hoy el lugar, y la verdad se siente un ambiente bastante tenso en la zona. Decían las familias que si ya sabía, y desde el día de ayer, desde el mediodía se estaba haciendo monitoreo a esto, ¿por qué llegar casi a la medianoche, casi a las 12 de la noche a tocar y decirles que tenían una hora? Después les dijeron que tenían 15 minutos para evacuar, las personas salieron sin nada. Pero para hablar un poco del tema tenemos a Eduardo Loaiza, él es el gerente de Camacol, Nacho, quien tiene una postura frente al tema. Le damos la bienvenida, como lo mencionaba Eduardo Loaiza, y preguntarle, ustedes hoy emitieron un comunicado frente a esta situación. Saludos. Eduardo Loaiza, con Liliana Castaño, ¿cómo está? No está. Bueno, parece que tenemos dificultades con la comunicación. Doctor Loaiza. Bueno, Nacho, entonces les sigo contando mientras que solucionamos el tema. La alcaldía de Medellín hace pocos minutos decidió declarar la calamidad pública, esto con el fin de poder intervenir, de contratar unos estudios y saber qué se está pasando. Yo estuve en las horas de la mañana en el lugar, nos mencionaban varias familias que están muy preocupadas. Recuerden que este edificio había sido evacuado voluntariamente por quienes habitaban allí en el 2016. Se dice que quien estuvo encargado de todos los diseños estructurales fue el mismo calculista de Space. Esto genera sin duda rabia en muchas personas, porque dicen cómo es posible que se esté jugando con la vida no solo de quienes compraron esos apartamentos, sino de las edificaciones que se encuentran aledañas. También mencionaban que aunque el DAGRE está en la zona, sinceramente ellos dicen que 44 apartamentos, es decir, prácticamente 44 familias, buscar hacia dónde dirigirse es bastante complicado. ¿Quién construyó este edificio, Lili? También SDO. No es SDO, es otra firma constructora, pero el encargado de los diseños estructurales fue el mismo calculista de SDO. Jorge Aristizábal. No les puedo creer. Sí, sí, Nacho, y recuerdo que en su momento dijeron, cuando el problema de SDO, que lo que pasaba era que el ingeniero Aristizábal llevaba un porcentaje en los ahorros que le lograba a las empresas, y eso lo llevaba a que tirara todos sus cálculos al límite. Entonces yo pensaría que casi todos los edificios, por lo menos que en los últimos años, el ingeniero, creo que a él últimamente lo contrataron era como ingeniero recalculista, porque sobre los cálculos de las obras, él hacía un recálculo y le lograba economías a los constructores. Entonces es preocupante que el señor... Lo preocupante es que entonces va a haber que salir a hacer una investigación de cuántos edificios ¿Cuántos son los edificios donde el señor... Liliana, usted estuvo allá, o sea, se ve grave la cosa. Sí, Nacho, si podemos volver a ver las imágenes de pronto para explicarle un poco a los televidentes de cómo fue la situación, porque de pronto muchas personas se confunden con la edificación, porque la edificación que evacuaron... Estas son las imágenes de cómo está la edificación, Nacho. La verdad, yo estuve en la zona, sí, y se ve aladeado hacia un lado esta edificación. Ellos dicen que es preocupante. Vamos a contar, ¿dónde es que está ubicado este edificio? La Loma de los Bernal. La Loma de los Bernal, perfecto. Sí, entonces tuvieron que evacuar que se llama Bernalejas, que está antes
Ahí no sé si alcanzan a ver, el edificio es el que está como entre la mitad. Este es el que evacuaron el día de ayer. ¿Qué se llama? Porque Bernalejas. Y el otro se llama Bernavento, que es el que está detrás de este edificio, que es el que estamos viendo ahí. Ahí están viendo las ¿Y son imágenes. de la misma firma o no se sabe? No, no se sabe, pero dicen que el que está en la parte de adelante no tiene ningún problema estructural, solo el que está en la parte de atrás. Permítame, a ver, doctor Loaiza. Doctor Loaiza, ¿qué más? Doctor, ¿cómo me le va? Con Nacho López, ¿cómo está usted? Nacho, Germán, todo el equipo, ¿cómo están? Liliana, buenas tardes. Bueno. Buenas noches, que nos cogió la noche. Sí, señor. Y nos cogió la noche, por Dios, en cálculos de edificios, porque esto ya se está volviendo como bien complicado. Liliana le tiene pregunta. Buenas tardes. Primero que todo, ustedes enviaron un comunicado hoy preciso a los medios de comunicación para hablar acerca de esta situación. ¿Qué decía ese comunicado y por qué dicen ustedes que no los conocían? No, qué pena, no les escucho absolutamente nada. ¿Ahí me escucha? Ahí me escucho mejor, sí. Bueno, que usted mencionaba, ustedes enviaron hoy un comunicado a los medios de comunicación refiriéndose frente a esta situación. ¿Qué decía ese comunicado? Nosotros estamos lamentando pues la situación de que están sufriendo los afectados propietarios del edificio Bernavento, porque estas situaciones no deben suceder. Una firma seria, responsable y juiciosa profesional del sector debe cumplir con todos los estándares de calidad, las normas sismoresistentes, los reglamentos técnicos, y si eso se cumple, un proyecto no debe tener estas dificultades. Desafortunadamente hay un común denominador de los proyectos que en la ciudad hace algunos años fueron diseñados por una misma persona en forma muy deficiente frente a la norma sismoresistente, y este es un proyecto que tiene unas dificultades desde hace algunos años y que la comunidad está, los dueños del proyecto, los propietarios, repotenciando, y pues se ha generado ahora otra vez un revuelo por el tema porque se han encontrado nuevas deficiencias en el proyecto, lo cual es muy lamentable. Afortunadamente la alcaldía de Medellín ha estado a tiempo con el DAGRE tomando medidas de prevención para evitar un riesgo entre los propietarios o los vecinos, y eso hay que hacerlo, pero desafortunadamente pues ese proyecto tiene esas deficiencias, y desafortunadamente el constructor de ese proyecto no ha respondido. Y recordar que es que la responsabilidad de los constructores por ley debe ser la de responder durante 10 años por la estabilidad de los proyectos, y darle confianza al público en general, en el sentido de que esto no es un tema generalizado, que hay unos casos puntuales desafortunados de atrás, pero que de aquí en adelante la ley de vivienda segura trae dos figuras. Una, y es la supervisión técnica externa ajena a los intereses del proyecto, para que en nombre de la sociedad verifique que se cumple con todos los reglamentos técnicos y con las normas sismoresistentes, y los diseños y la construcción. Sin esa certificación que se debe adjuntar en el reglamento de propiedad horizontal, no se puede habitar ni entregar una nueva edificación en Colombia. Y adicionalmente se crea una figura para los nuevos proyectos que debe responder el promotor, vendedor o constructor, garantizándole a los propietarios, inversionistas o compradores, bien para vivir o para arrendar, que esa edificación durante 10 años va a tener un seguro, una póliza, una garantía que respalde patrimonialmente cualquier dificultad. O sea que adicional a que debemos tener proyectos cada vez más seguros de que esto no debería pasar ni debería volver a pasar, va a haber un mecanismo de respaldo patrimonial para que en la eventualidad que pase, que no debería pasar, se haya con qué cubrir y no sea un viacrucis para los propietarios. Y eso le debe dar mucha confianza a todo el público en general, y lamentamos que estas cosas pasen, porque aunque no las generamos, eso le hace un daño enorme al sector, que lo más sagrado que tiene es la confianza del público en general. Doctor Loaiza, esta situación tan reiterativa deja muy mal parado al sector y al gremio, independiente de que estén o no afiliados a Camacol. Sí, no es reiterativa, es que es un común denominador de los proyectos que un diseñador trabajó. O sea, hay un ingeniero que tuvo un diseño en los últimos años, pero los proyectos que tienen ese diseño, independiente de las empresas donde estuvo, tienen unas deficiencias. Ese inventario se levantó hace ya algunos años, después de los edificios Space, con el DAGRE, se visitaron los proyectos, algunos están en repotenciación, otros están repotenciados, otros están deshabitados, el DAGRE ha sido muy juicioso en eso, pero son temas ya más del pasado.
Sí, desafortunadamente no podemos negar que eso hace ruido, genera una mala imagen, pero la idea para la gente es, sí, aunque no sean afiliados al gremio, porque nosotros prácticamente por los afiliados al gremio garantizamos que son empresas serias, responsables, juiciosas, que nosotros mismos capacitamos, actualizamos en el tema de ley, e insistimos desde el tema ético, la responsabilidad. Son empresas profesionales del sector que les interesa quedar bien y no quedar mal en el mercado, porque su actividad profesional y comercial legítima, legal, es justamente la construcción. Les interesa quedar bien para tener reputación. No falta en estos momentos donde hay tanta actividad en el mercado en el país, personas, empresas profesionales que se dedican a hacer construcción sin ser muy profesionales en el tema y generan dificultades, dejan proyectos tirados, no le responden a la gente y eso le genera mucho ruido al sector. Desafortunadamente es así, por eso la petición es que la gente no le compre al más barato, que lo bueno, lo barato sale caro en construcción, y que mire normalmente a quién le compra, que es una persona, una empresa reconocida de trayectoria, que mire con qué banco trabaja, si es afiliado a los gremios, quién lo capacita, qué otros proyectos ha tenido en el mercado, indaguen si ha tenido dificultades, si ha dejado algún proyecto tirado, cómo ha respondido en otros proyectos. O sea, que no simplemente una inversión tan alta sea simplemente por el factor precio que se compre, sino realmente que haya ahí respaldo en una empresa dedicada a la profesión de la construcción. O sea, no cualquiera que se revista de constructor o construya es constructor. Doctor Loaiza, ¿cuántos edificios calculó este ingeniero? Perdón, no escucho. ¿Cuántos edificios, habla con Nacho López, cuántos edificios calculó este ingeniero? No sé, ese ingeniero calculó muchos edificios durante décadas. Lo que pasa es que los edificios, muchos de ellos quedaron muy bien diseñados durante décadas, pero en los últimos años no sabemos qué le pasó. Eso es la responsabilidad individual de la persona y de las empresas que lo contrataron. En los últimos años hizo unos diseños deficientes que nos generaron unas dificultades enormes en el mercado. Pero no todo lo que se diseñó durante todo este tiempo, hay edificios muy representativos de la ciudad que se han reconocido premios, que son muy sólidos, que llevan 20, 30 años y están en muy buenas condiciones diseñados, pero el problema no es todos los que he diseñado, sino que en los últimos años o los últimos tiempos tuvo un diseño muy deficiente, desafortunadamente, generándole unos enormes problemas a los compradores, a los propietarios, a los dueños, a quienes invirtieron, a quienes creyeron en esas firmas que los hicieron, y generándole un gran problema al sector, a la comunidad, a la sociedad, al país. Doctor Loaiza, ¿y dónde están los otros responsables? El Estado. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí también va a haber investigación, porque alguien aprobó estos planos. Así estuvieran en el límite, alguien los aprobó. ¿Dónde están esos otros responsables? Hay varias cosas. Es que al aprobar un diseño y una licencia hay que verificar que los proyectos tengan todos los estudios, y parte de los estudios son los diseños estructurales que cumplan con la norma. O sea, quien aprueba asume ahí una responsabilidad. Y en segundo lugar, el Estado, la municipalidad, la oficina de control urbano debe también verificar ese estado. Aquí ya se crean unos mecanismos con la ley para que esto no vuelva a suceder, y creemos que eso va no a minimizar, sino prácticamente evitar que esas cosas vuelvan a suceder hacia el futuro. Pero desafortunadamente hay proyectos en el mercado, afortunadamente no muchos, pero uno solo es suficiente para lamentarlo y generar tanta dificultad, en donde quedaron con esas deficiencias y se pasaron los controles, el control urbano, quien autorizó lo autorizó sin verificar que cumpliera, la construcción se hizo con unos diseños deficientes, sin cumplir las normas resistentes, y los interventores que tuvieron las obras también no se dieron cuenta que lo que se construía no cumplía con la ley. Gerente, buenas tardes. Habla con Yasmín Ovalle. Realmente a mí personalmente no me da garantía de lo que usted manifiesta, porque cuando sucedió lo de Space dijeron que eso no iba a volver a pasar, y pasaron los años y otra vez lo estamos repitiendo. De cierta manera, ¿cómo le van a garantizar a las personas que sí se les responda por la inversión que ellos hicieron en estos apartamentos?
No, es que esto fue en el 2013 y este edificio presenta dificultades del 2011, o sea, es que esto no es posterior, esto es una cosa incluso antes de Space que ya generó dificultades del 2011, 2013 se intervino, o sea, es un tema que ya lleva años, pero es un edificio que es antes incluso de la problemática de los Space, o sea, que esto no es sobreviviente, es un diseño de una construcción anterior. Gerente, usted mencionaba que las personas deben consultar antes de comprar un apartamento. ¿Dónde se puede uno realmente tener la certeza que de pronto están afiliados a un gremio, como usted lo menciona, que son empresas responsables y demás? El ciudadano a pie, ¿dónde consulta? Y que Jorge Aristizábal no fue el calculista o recalculista de la obra. Vean, los proyectos tienen en la página de cada proyecto el equipo técnico y después de todo lo que ha sucedido, cada vez se debe indagar y preguntar quién es el equipo técnico. Segundo, este calculista ya está condenado y tiene retirada su licencia, o sea, ya no hay más diseños de esa persona. En segundo lugar, las empresas tienen la obligación de contar quién es el equipo técnico y las empresas juiciosas no solo esperan a que le pregunten, cuenten, mira, este es mi equipo técnico, esta es mi experiencia, estos son los proyectos que hemos hecho en las páginas de las empresas, es de público conocimiento con qué banco trabajan, un banco juicioso, etcétera, que sea riguroso, y las páginas, por ejemplo, de Camacollo Antioquia son públicas, y se sabe qué empresas son, qué proyectos han tenido, etcétera, etcétera. No, si hay forma de preguntar, de indagar, de averiguar. La compra de una vivienda no es un tema que se decide en 5 minutos y se hace una compra como comprando unos confites. Por eso es una decisión de vida y de familia que no se toma a la ligera y que hay que comprarle a empresas de trayectoria, con solidez, empresas de reconocida idoneidad, que tengan experiencia, que se pueda comparar qué otros proyectos ha realizado, cómo ha sido su comportamiento, si ha dejado en internet aparece la gente que ha dejado proyectos tirados en el mercado y a la gente. Entonces, sí hay forma de corroborar la idoneidad y la experiencia y la calidad y los equipos técnicos de las empresas. Doctor Loaiza, muchas gracias. Esperamos tenerlo por acá en el programa porque la gente está preocupada, disgustada y, mejor dicho, ojalá que no vayan a salir más casos como este, que pase un feliz fin de semana. Nacho, le cuento un le voy a contar ahí. una cosa que me dijeron aquí que me impactó mucho. Resulta que este ingeniero era profesor en la Universidad Nacional. Pero ¿a cuántos les habrá enseñado a hacer los cálculos así? Eso me dijo un cliente aquí, por Dios, qué susto. Pero Nacho, lo que yo le decía, el problema más que otra cosa, al parecer, es porque acomodaron la metodología a un recálculo que el señor hacía. Por eso es muy grave, José. Eso sí, claro, Sobre gravísimo. todo no solo por él, porque es que entonces las empresas que lo contrataron y esa fue la fórmula que le propusieron son igual de culpables al señor. Claro. ¿Y quién le responde a la gente por el dinero invertido? Es que ahí Ahora. iba mi pregunta, porque es que de cierta manera, por ejemplo, en el caso de Space, han pasado años y no se les ha terminado ni siquiera un poquito de calmar, como digamos, lo de la inversión. O sea, ya se les calmó, pero ¿cuánto se demoraron? Y en este caso, Nacho, pero es que todo hay que decirlo, o sea, las investigaciones se las llevan. Este edificio venía desde el 2011 con fallas, porque no solucionaron anteriormente. Y uno dice que en realidad el problema, ojalá y a futuro en las construcciones nuevas no tendría por qué estarse presentando. La inquietud es de todos esos edificios en los que el señor fue el calculista en los últimos 10 años, 10, 15 años. Es más, para uno preocuparse y obviamente deberían sacar el listado. Fueron estos los edificios, aunque uno dice, un apartamento donde este señor fue el calculista se desvaloriza por completo. Total, claro. Camacol, ¿qué es, José? Un gremio. Un gremio. Lo reúne a todos y es el que sale no a hablar. a todos. No a todos. A los que una están parte. afiliados. Sí, eso. Pero no ejercen ninguna labor ni de control ni nada de esto. Porque ¿Y muchas cuántos personas están dicen aquí, afiliados? pues casi que diciendo que debería renunciar. No. No, No, porque no tiene nada que... Es distinto, pues Sí. Camacol es más como el Eso vocero de ellos. Es un gremio de unas empresas que pertenecen al sector, como igual lo hay en todos los gremios, con FENALCO, con la ANDI, en fin, con la CCI. No están todos, obviamente. Sí, claro. Bueno, dilema gravísimo. Un edificio que se cae, el de al lado hay que desocuparlo porque de pronto se le cae encima. Obviamente hay unos constructores que tendrán que responder por todo esto, como ha sucedido.
Lo que pasa es que los de SPEI están muy enredados con las muertes de todas estas personas, que ahí es donde hay un juicio maluco. Nacho, no, que frente a lo que decía Yasmín fue precisamente por eso que se presentó el riesgo, porque se está tratando de repotencializar el edificio y en esa de repotenciar el edificio, y es por eso que se han venido presentando de pronto algunas fallas y temores de las mismas personas. Y hoy alguien me contaba algo curioso que lo decía el doctor Loaiza, y es que la gran mayoría de esos apartamentos no tienen ningún seguro. Entonces, por ejemplo, el apartamento que está al frente, ellos dicen, en caso de que se venga este edificio, va a afectar nuestra edificación, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos todas las pertenencias. Hoy nos acompañaron a entrar a los apartamentos, pero no podían sacar sino lo que alcanzaran a llevar en la mano. Es decir, ropa, documentos y demás, pero todo su patrimonio está dentro de ese apartamento. Por aquí un televidente me dice, el control de calidad de las obras no es responsabilidad de Camacol, y tiene toda la razón, es del Estado. El control de las ventas ambulantes, del espacio público, de todo lo que ocurre, hace parte del Estado. Desafortunadamente es así, y ahí es donde vemos muchas falencias. Nacho, y es que ahí era como lo que usted manifestaba en programas anteriores, o sea, ¿qué está pasando con la ingeniería de este país? Pues ahí es donde uno se cuestiona. Y usted se cuestiona eso, Yasmín, pero vea, lo que pasa es que es muy sencillo. Es una propuesta de un ingeniero, en muchos casos pudo haber funcionado, pero hay unos entes de controles que son los que dicen, no, es como ir donde un médico, donde un especialista, me tomo un Dolex o me tengo que poner tantas inyecciones. ¿Sí? Hay alguien que en el fondo debería estar determinando cuál es ese punto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Para hacer una conclusión antes de presentarle a nuestra invitada, José Fernando Gil, ¿usted se iría a comprar un vehículo marca X al distribuidor X? Probablemente no, porque usted busca respaldo. Respaldo, claro, es lo más importante. Postventa, usted busca eso. Hay veces con los edificios parece que es la invitación que nos está haciendo el doctor Loaiza, nos está diciendo, venga, busque respaldo, busque que haya una empresa muy organizada por detrás, con cierto prestigio, en fin, pero eso con los edificios hay veces no lo hacemos, y eso es como comprar un carro. Nacho, y asustarnos cuando siempre, y lo han dicho muchas personas, asustarnos cuando es tan barato. Cuando es tan barato es porque algo no está bien. Entonces es también como responsabilidad de quienes vamos a comprar esos apartamentos, buscar, mirar bien, saber que tienen algún respaldo, ingresar a la página de Camacol y mirar quiénes son los constructores, o sea, buscar información. Y lo que él le decía, uno prácticamente entra a Google y pone la constructora y ahí sale si han tenido de pronto noticias negativas frente porque han dejado un apartamento, un edificio abandonado y demás. Entonces sí es una muy buena recomendación para quienes piensan en este momento comprar. Señores televidentes, este caso no es solo de la ciudad de Medellín. En Cartagena se está presentando de una manera también muy preocupante. Desafortunadamente, digamos que somos las dos ciudades. En Cali también hubo como algún caso, pero muy ajeno por allá, pero realmente se está presentando fuertemente, pues, fuertemente entre comillas, se está presentando en Medellín y en Cartagena, donde ya tenemos más de un caso. Nacho, es muy triste porque es un sector que genera mucho empleo. Sí, o sea, señor. La economía se mueve mucho dependiendo de ese sector. Y entre otras, cuénteme, ¿el dólar siguió a la baja hoy? El dólar siguió a la baja, Nacho, sí señor. ¿En cuánto está? Ahorita le entrego el dato que se lo iba a sacar y no lo Duber saqué, y yo pero le vamos- cuento que durante parte del comprar día se dólares. estuvo cotizando por debajo de los 2.700, creo que cerró a 2.705. Y usted sabe que eso se mueve mucho en torno a barreras psicológicas. 2.710. Entonces empiecen a cuando ya planear, va- los que se quieren ir del país o pasear por fuera del país, este es el momento, porque si eso sigue con la tendencia, muy baratas las cosas. Pero hay quienes sostienen, Nacho, que eso Vuelve y sube. vuelve y sube. Antes, Ay, que es momento quizás para aprovechar y comprar Sí, dólares. claro. Dicen Muy algunos bien, sí, expertos. está bien, José, muy bien. Nuestra invitada, Sandra Patricia Sierra, es directora de FENALCO Solidario, la Federación Nacional de Comerciantes, versión Antioquia. Así lo puedo decir, está bien. Corporación FENALCO Solidario Colombia, trabajando todo el tema de responsabilidad social. El tema de responsabilidad social lo vamos a trabajar en varios programas, porque por estos días estaba hablando aquí con mis compañeros de mesa y uno ve como muchos empresarios en verdad que están haciendo la tarea en educación, en medio ambiente y en cantidad de cosas, en vivienda, en alimentación. Y eso pasa muy desapercibido. Desafortunadamente nuestro país está lleno de noticias muy malas, como muchos países del mundo, porque no somos los únicos, no lo crean. Pero aquellas noticias donde sí hay un grado de responsabilidad, donde sí hay trabajo, donde sí hay bienestar para muchas personas, funciona.
Y ustedes no son ajenos a eso, ustedes trabajan todo este asunto de la solidaridad y de muchas cosas. Cuéntenos. Sí. Bueno, un saludo a la mesa, muy contenta de estar acá. Y sí, Nacho, o sea, el tema de responsabilidad social va cada vez más creciendo en nuestro país, sobre todo que buscamos desde la corporación que este no sea un tema solamente de las grandes organizaciones, democratizar el concepto y que todo eso que vemos a nivel internacional, lo que vemos, las iniciativas, las podamos llevar a todas las organizaciones, independiente de su tamaño y de su sector. Además, es pasar un poco de esa acción filantrópica, romántica, a temas más estratégicos orientados al negocio. Eso es un poco lo que es la diferencia entre filantropía y temas de responsabilidad social. Ustedes tienen una cantidad de afiliados. ¿Cuántos son? El informe gestiona el 2017 614 organizaciones y ahora en el 2018 ya vamos alrededor de las 850 organizaciones. ¿Y cómo ha sido este informe de gestión? Muy bien, muy positivo. Es un informe de país más que de un informe de la corporación. Es que encontramos en esa muestra tan importante de las organizaciones y evidenciamos que temas, por ejemplo, la huella de carbono, todos los temas ambientales cada vez van cogiendo más fuerza. Es un tema que ya las organizaciones no solamente crean una política ambiental, sino que van mucho más allá con medidas contundentes para tener planes de mitigación, temas de compensación. Y en temas de responsabilidad social, de manera especial, vemos que las pymes cada vez se están vinculando más a este proceso, que cada vez las organizaciones están articulándose con la cadena de valor y que no solamente se queda en temas de comunidad, temas con sus colaboradores y medio ambiente, sino que hay que ser transversal a todo el negocio y ver, digamos, que todos los indicadores en paralelo. Ya que me da una duda, yo la quiero hacer, como nos gusta el debatico. Ustedes le ayudan mucho a los empresarios. Nosotros acompañamos para que las organizaciones lo identifiquen como un tema estratégico y que a partir de todos los servicios de la corporación puedan potencializar lo que ya vienen desarrollando e implementar nuevas acciones. ¿Por qué somos tan crueles con el medio ambiente y con todo esto? Yo creo que... Y se lo pregunto, porque mire lo que pasó en Palmas con alimentos, ahora tenemos aquí lo de la avenida Guayabal y pienso yo que hay muchas organizaciones como la de ustedes, donde uno podría ir a pedir una ayuda, una asesoría, sí. Pero no, salimos primero y después vemos a ver cómo solucionamos o cómo lo podría uno visualizar. Quizás un poco porque pues estamos siempre orientados a que estas iniciativas son para cierto tipo de organizaciones y hasta el tendero puede desarrollar una práctica ambiental, la disposición adecuada, por ejemplo, de sus residuos. Entonces, yo creo que cada vez los consumidores y los clientes tenemos que ser más activos, más dinámicos, identificar esas acciones que no se están realizando de manera adecuada. Y lo otro que vemos es que esto va vinculado directamente con la reputación de una organización. Y una organización puede enfrentar una crisis fuertemente a nivel económico, a nivel legal, a nivel ambiental o a nivel de nombre. Entonces ahí es bien importante que las organizaciones no lo vean como un tema ajeno a un tema que es un goodwill importante de la organización, y ahora con las redes sociales pues vemos que los clientes y los consumidores son muy activos al ver una mala práctica ambiental, ahí mismo eso pues se riega de manera importante. Entonces yo creo que las organizaciones cada vez lo están identificando como estratégico, como relevante y que no es un tema superficial, que es un tema que realmente amerita que la organización se involucre directamente en este proceso. Ustedes el año pasado en el informe de gestión manifiestan que en el 2017 se hicieron mediciones a 79 empresas. ¿Cómo es esa medición? La medición de la huella de carbono se hace a nivel corporativo, a nivel de eventos y a nivel de productos o servicios. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerle la medición a 79 organizaciones que estaban interesadas en identificar dónde están sus impactos directamente relacionados con el cambio climático. Entonces es una medición bien interesante, se hizo en varias ciudades del país y lo que busca es que las organizaciones bajen sus impactos a través de estrategias de mitigación o compensen, porque muchas veces lo que se hace es que se hacen prácticas de mitigación sin saber cómo estamos, ¿cierto? Es como tomarnos el Dolex, pero no sabemos si realmente sí o no, ahora que lo estaban mencionando. No, yo aquí haciendo publicidad para que me la cobren. Tomamos el acetaminofén. Entonces, o el tema de compensación. Salimos a hacer siembra de árboles, pero al final no sabemos si era suficiente o no. Y cuando hace uno la medición, las empresas se dan cuenta de que había que realizar una compensación diferente, que no es paisajismo y que el número de árboles pues era diferente. Es muy costoso.
¿Hacer una medición? No, hacer una medición no, meterme en todo esto. No, no es costoso. O sea, la corporación lo que ha buscado es democratizar el proceso para que las organizaciones lo puedan hacer. Y de hecho, un porcentaje importante de este proceso lo hacen las pymes. Sí. Es decir, organizaciones que son pequeñas. Póngame un ejemplo de una organización. La fábrica de arepas X, ¿sí o no? Sí. Ellos saben su producto. ¿Cómo es? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo empieza todo este proceso? Sí. Bueno, entonces lo primero es que nosotros hacemos la medición bajo un protocolo internacional que mide 3 niveles importantes. Entonces se mide temas, por ejemplo, de transporte, qué tipo de transporte tiene la organización, cómo se movilizan los colaboradores, entonces si se movilizan en transporte público, si cada uno tiene su vehículo, el tema de electricidad también se mide ahí, los residuos que tiene la organización. Entonces lo que se hace es que la organización va generando un registro de todos estos, de toda esta información para que nosotros la podamos cuantificar en un dato cuantitativo, que eso se traduce en una estrategia de mitigación y de compensación. ¿Y qué beneficios me puede traer estar certificado? Muchísimos. Pero venga, primero, ¿qué hay que hacer para certificarse? Entonces, listo, usted ya me hizo la medición y me dijo, oiga, va, tantos tienen motocicleta, tantos están en carros, usted tiene que ir a sembrar 5 matas o 3 arbustos, o ¿qué tiene que hacer? ¿Y quién asume el costo? Porque, no, usted va a poner a sembrar arbolitos, no eso que lo siembre el alcalde Federico, ¿sí o no? Que está muy concentrado en eso. Cuéntenos ahí entonces, salió el análisis. Entonces, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, los beneficios. Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, para entrar, pequeñas, medianas organizaciones, para entrar a trabajar con grandes organizaciones, les piden su impacto ambiental, pero estoy hablando ya de un dato concreto, que es la huella de carbono, porque recuerden que una organización grande debe ser transversal en su cadena de valor, así que sus proveedores tienen que estar alineados a su estrategia. Y en este caso ambiental, donde casi todas las organizaciones ya están haciendo la medición de la huella de carbono. Puede reducir costos. ¿Por qué? Porque al identificar los impactos que tiene la organización, el líder de la organización, el gerente, se da cuenta de que hay ineficiencias, de que se puede hacer nuevos aprovechamientos, que no todos nos tenemos que ir con paneles solares, porque se vuelve moda, entonces todos con paneles solares, y posiblemente no. Es prácticas, por ejemplo, de movilidad sostenible, concientizar a los colaboradores de utilizar adecuadamente el tema de electricidad. Entonces, en el tema de costos es tangible, en el tema de reputación es tangible. Sí. O sea, realmente las organizaciones, los clientes, los consumidores prefieren productos que contribuyan con todos, porque es que al final el tema de cambio climático no es un tema solamente de Antioquia, es un tema de todos, ¿cierto? Y la medición se puede hacer para un producto, entonces se puede utilizar dentro del producto y de ser importante dentro de la toma de decisión de un cliente o un consumidor. Esto, me pregunto, entonces listo, y esto me vale mucho, entonces yo tengo mi fabriquita de arepas, entonces resulta que todos tienen transporte propio, esto está afectando la huella, como usted dice. Entonces, genera campañas, genera cultura y, por ejemplo, supongamos que la fábrica de arepas plata, no necesariamente. Generar cultura, conciencia. Por ejemplo, hay organizaciones que involucran dentro de su proceso el teletrabajo como una estrategia de mitigación y realmente eso no le cuesta más a la organización, sino una concientización de una eficiencia a nivel del transporte. Hay organizaciones como el sector transporte que tienen que identificar mejores prácticas de conducción para sus conductores y eso no es un tema que le va a costar más, sino generación de cultura. Ahora, sí hay organizaciones que pues, por ejemplo, les impacta mucho la electricidad, pues sí tienen que hacer algunas transformaciones, no estoy hablando de grandes transformaciones, pero sí hacer pequeños ajustes para ir bajando la huella. ¿Existen sanciones para esto? Y es que me gusta mucho la pregunta de Suave Brisa, que es una... nos ven mucho. Y entonces me dicen, el Carmen de Volar, como usted enteró en estos días, se quemó una fábrica, una cosa de llantas de reciclaje y el humero y la contaminación todavía está echando candela, pues todavía está en esa parte. ¿Existen sanciones para estas cosas? En el tema de huella de carbono particularmente se va a volver cada vez un tema más obligatorio, o sea, nosotros vemos la tendencia de que se va a ver algo pues ya impuesto fuertemente por las organizaciones, pero no existe una sanción, oiga, usted no está haciendo la medición de la huella de carbono, entonces usted, no, desarticuladamente sí, pero como huella de carbono no. Y en esa medida, como esto valga la redundancia, se puede medir, ¿cómo estamos en Medellín y Antioquia comparado con países del primer mundo o con ciudades similares? Con países del primer mundo, pues ellos ya llevan un nivel de avance superior. Miren que, por ejemplo, el tema de la bicicleta, pues es un tema que apenas está implementando y en algunos otros países el tema del consumo responsable es
mucho más alto, ¿cierto? El tema de las bolsas lo estamos implementando acá, el tema del transporte también. Yo creo que frente a países de América Latina estamos en un proceso de desarrollo. Frente a países como Europa, pues ya ellos tienen un nivel muy avanzado porque el tema de cambio climático para ellos es casi que obligatorio, es un hábito. Los hábitos, de hecho yo hace un tiempo vine acá a hacer la medición de la huella de carbono individual, si se acuerdan, Sí. y es un tema individual, o sea, es que esto no es un tema solamente de las organizaciones, es un tema individual, que no nos tenga que poner un pico y placa, sino que realmente nosotros vamos generando los hábitos y la conciencia, y la generación que viene es una generación netamente ambiental. O sea, yo cuento que mi hijo me hace bañar a mí con la luz apagada. Mamá, es que hay que cuidar el planeta y a las 4 de la mañana toca bañarse con agua fría y con la luz apagada. Entonces, y la mamá, entonces, ¿qué hace uno ahí? Me muero, 4 de la mañana. Ellos vienen con ese chip, ¿cierto? Y ellos, ¿quiénes van a ser? Pues los próximos colaboradores de las organizaciones. Ay, ay, ay. Agua fría, Montería. Pero Aquí viene por Y a allá las de la 4 de fe la viene bien mañana. friecita. Quienes quieran saber más acerca de esto, ¿ustedes tienen algún mecanismo para que la gente pueda comunicarse? Sí, claro, nosotros en la página web, invitarlos, tenemos nuestra calculadora de huella digital personal para que hagan su medición, www.fenalcosolidario.com, para que ahí encuentren información. Y lo otro, Nacho, bien importante, es que lanzamos un programa que se llama Pymes para el Mundo. Y es un programa en alianza con una organización de Ámsterdam que se llama el GRI, que permite que las pymes hagan informes de sostenibilidad con estándares internacionales. Muchas organizaciones como EPM, como la Ecopetrol, ya tienen ese informe de sostenibilidad y buscan que la cadena de valor lo tengan. Entonces es bajar esas iniciativas internacionales para que las pymes también lo puedan desarrollar. ¿Vio? Lo que a usted no le gusta. No me gusta. No, que porque es muy caro. No, lo que es que a veces implementar lo que otros países con mucho dinero pues logran hacer, por ejemplo el caso de Suiza, que lleva un avance gigantesco en este sentido, pues con escáneres para la basura y todo, bueno, en fin, sanción y casi que una persona revisando basura por basura, llegará el día, y yo le entiendo a usted, no lo digo en el mal sentido, sino que hay veces la implementación de estos controles es costoso por tecnología y demás. Qué bueno que ustedes estén al frente de eso, que ustedes le estén haciendo tanta campaña y la felicito. Muchas gracias por habernos acompañado. No, ustedes, muchas gracias y bueno, ya saben que esto es un tema individual y que buscamos que se vuelva un colectivo y que Colombia pues cada vez sea ejemplo de un país sostenible también. Duber, cuando vaya a tomar chocolate a Palmas, en una bicicleta. Nacho, ya me había bajado de Palmas para la 10 con Guayabal, idea. Vamos a ¿Y hacer una ahora para breve dónde vamos? pausa, ya volvemos con ustedes. Varios arquitectos escriben por acá, tristes, confundidos, porque pues, decir que entonces que todo el gremio no, es puntualmente un cálculo hecho por una persona y es el que está presentando problemas en varias edificaciones calculadas por él. Hasta ahí llega. Sí, El edificio, Liliana estaba allá, estaba ahí, llegó alguien del Dagre. le dijo, qué pena, doña Liliana, córranse un poquito para atrás porque ellos sintieron que hizo algún traquido por ahí raro y que probablemente podría colapsar. Es de suponer que será otro edificio que habrá que demoler. Nacho, incluso estaban por ahí los rumores de implosionar, pero el subdirector del DAGRE dice que hay que esperar a que se hagan los estudios. Es más, se piensa contratar un estudio con la Para que se Universidad de caiga. los Andes y demás para saber entonces qué hacer en estos casos, pero yo creo que la cosa sí está bastante complicada en la zona. Bueno, vamos a hacer una Y mucho rondita. temor. Y Sí, Nacho, claro. por lo que uno ve una implosión, si se llegara a dar, es distinto al tema de CDO, porque pues digo de Space, porque Space estaba solo como en una islita. Este uno lo ve pegado de otros pero eso no. edificios. ¿Usted no ha visto los programas de los gringos? Ay, pero allá. En pleno Nueva York, Vini, oiga, y eso ni polvo, los gringos, eso traigan una empresa, vale un montón de plata. Pero hay gente que tiene esa sapiencia en el mundo, habrá que ver. Ojalá. Vámonos con ronda de noticias, don Dube. Nacho, mire, hoy inició el traslado de los cuerpos de los policías que murieron en el atentado
el pasado miércoles en el Urabá, pues esta mañana las autoridades en el aeropuerto Olaya Herrera de acá de la ciudad de Medellín estuvieron haciéndole los honores. Participó en la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana, la Policía Departamental, y pues comenzaron a despedirlos. Este es el primer cuerpo, son 8 que serán llevados a municipios como El Retén, Suán, en Barranquilla, Sincelejo, Sabana Larga, otros que serán llevados a Cómbita, a Puerto Boyacá. En fin, pues los cuerpos comenzaron a ser despedidos. Este es el primer cuerpo que fue homenajeado. Y pues justo en este momento está arrancando el segundo cuerpo, le están haciendo los honores al segundo cuerpo. Como les decía ayer, pues el tema de la identificación es bastante complicada y por eso se está haciendo uno a uno, pues como los honores a estos cuerpos. A medida que los van identificando, de que Medicina Legal los va entregando, pues les están haciendo los honores y los están llevando a sus ciudades. Perfecto. Yasmín Ovalle. Nacho, le comento que el día de ayer las guardianas del Centro Penitenciario del Pedregal realizaron un plantón en la entrada principal del complejo porque no están de acuerdo con las directivas y los tratos que se les está dando, no solamente a ellos como tal, sino a las mujeres que están pagando algún tipo de condena. Y eso fue lo que nos dijeron el día de ayer. Me presento, soy Sergio Morales, el fiscal nacional del Sindicato de Empleados y Unidos Penitenciarios. Nos encontramos en el complejo penitenciario de Pedregal haciendo una reclamación justa por parte de los trabajadores y trabajadoras de este centro penitenciario frente a una violación flagrante a la violencia de género y a la mujer. En el día de hoy salen a los medios de comunicación el director del establecimiento y parte de la administración manifestando que estamos haciendo algo en contra de la ley y manifestando unos vejámenes y unas agresiones verbales por parte del sindicato y por parte de algunos funcionarios del establecimiento. Hoy queremos desmentir al señor coronel Jairo Enrique Páez Durán, ¿sí? Y decirle y dejar constancia frente a los medios de comunicación que la seguridad de nosotros, por haber identificado dentro del audio que él manifiesta en la W Radio, corre peligro nuestra vida y nuestra integridad física dentro de la zona metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy queremos denunciar también frente a la administración y frente a los medios de comunicación. Bueno, nosotros... sí, pues es una institución que va a haber que reorganizarla, Sí, la tiene reforma. clara. ¿Y cuánto vale volver a organizar el sistema carcelario de este país al IMPEC? Por mucho. Dios, Y al un montón USPEC de plata. también. O sea, como quien dice, no se hagan ilusiones con esas propuestas porque yo no las veo, no veo la plata de dónde va a salir para organizar. Lina Nacho, Moreno. Permítame, antes de continuar con Lina, que nos dé su noticia, porque ayer ellos se manifestaban por lo que ellos llaman unas agresiones y un maltrato laboral. Pero también ayer y antier se han venido conociendo algunos hechos que están ocurriendo al interior de la cárcel Pedregal, donde unas internas están denunciando que están siendo víctimas del maltrato precisamente por muchos guardas. Entonces esto es como una cadena. Ellos los presionan, a ellos los presionan y ellos presionan a los internos y maltratan a los internos. Ellos tienen la posibilidad de salir a manifestarse, pero los internos y las internas están allá, escondidas, están guardadas. Se conoce porque de pronto algunos defensores de los derechos de la población carcelaria lo dan a conocer y porque muchos medios, pues en algunos casos tenemos contacto con algunos internos, pero es grave la situación también allí al interior de este penal, Nacho, por los maltratos que están sufriendo algunos internos. Y eso era lo que ellos manifestaban, porque exigían la presencia de todas las entidades que pudieran respaldar esos derechos humanos, porque si bien están pagando una condena, pues no es justo que reciban más maltratos frente al trato que les están dando, ya sea por algún tipo de guardián o por los superiores de ellos. Muy bien, señores. Vamos, señores y señoras. Esperen que ya todo hay que decirlo Ay, no, Nacho. femenino y masculino. No. Le cuento, Sí, el señor. próximo domingo 15 de abril será la Carrera Verde. Es la segunda versión en la ciudad de Medellín, la cuarta en la ciudad de Bogotá y la verdad es que le estamos apuntando y le estamos apuntando no solo en el departamento sino en la ciudad porque pues Antioquia desafortunadamente es el segundo departamento con más deforestación después de Caquetá. Lo que están viendo en pantalla van a ser los 2 recorridos que va a tener esta Carrera Verde porque va a haber una de 3 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Va a haber diferentes alternativas según usted quiera inscribirse. Lo mejor es que, mire, por cada inscripción, o sea, por cada persona que vaya a correr,
se van a sembrar 3 árboles en zonas estratégicas de la región. Adicional, Corantioquia se ha unido a esta causa y dice que va a donar 8.500 árboles, además de todos los que se vayan a dar, los que se consigan por la inscripción de cada una de las personas que vaya a participar en esta carrera. Entonces, pues recuerden que la cita es a las 9 de la mañana, para las personas que van a participar en la de 10K, es más temprano a las 8 para quienes vayan a participar en la de 3 kilómetros, y lo mejor es que van a tener un kit muy bueno que les va a dar todo lo que necesitan, van a estar muy bien hidratados, va a haber mucha demarcación en toda la zona y las personas que quieren participar todavía se pueden inscribir. Recuerden que para reclamar esos kits tienen hoy, el resto del viernes, ahorita hasta las 7 de la noche, pues ya casi. Y también mañana sábado. Entonces, lo mejor, recuerden que será el domingo 15 a partir de las 8 de la mañana. Me pone usted a pensar. Desde la UPB, señor. Y eso sí sirve. Pues Nacho, Porque, mire. No, te lo digo porque yo veo que cada vez hablan, no, y es que vamos a sembrar 1 millón de árboles por allí, vamos a sembrar otro 1 millón por allí, y es una noticia muy recurrente. Nacho, yo no sé si lo siembran o no lo siembran, porque es que uno no los ve. Aunque yo por mi casa estoy viendo, Nacho, muy juiciosa la administración municipal, y toda esta semana han estado sembrando en los antejardines muchos arbolitos. Un buen punto. Sí, ustedes vieron que aquí al frente nos sembraron un montón. Sí. Pero entonces hablemos por fuera de Medellín. Listo, sabemos que el alcalde está comprometido con las matas y esto pues ya es... Sí, el hombre ya nos prometió todos los corredores verdes y maravilloso. De hecho, pasé por la Avenida Oriental y efectivamente, muy bonito, pero allá estaban durmiendo. Pero Nacho, mire. Iba comiendo y me decía, no, eso es imposible, ¿cómo van a pasar esas cosas? Y yo, espérate, cuando uno empieza a bajar hacia los túneles, preciso, allá estaban todos, ya habían... separado, no importa. Ya había loteado ya está organizadito. Está quedando bonito. Lo que no queda bonito es, ¿será que al próximo alcalde de esta ciudad le va a gustar eso? Entonces el próximo alcalde dice, vea, ahí está la imagen, mire, la tiene. ¿Qué más quiere? Entonces, ¿será que al próximo alcalde no? ¿Cuánto vale? Y ni siquiera el costo. ¿Cuánto vale el mantenimiento de todo esto? Que esto no se vuelva un amalecero y Nacho, todas estas cosas. Y lo más chistoso es que está durmiendo sin haber terminado. ¿Cómo será cuando esté más cómodo? Imagínate. Pues mire, no. Cuando Más esté fresco. Bueno, usted la vuelve al tema de los Cuando esté más árboles. fresco. En cuanto al Vuelvo al tema de evento, los árboles, pero le voy a decir lo último. Ay. Insisto en que estas mafias, o sea, hablan de paramilitares, de guerrilleros, yo sigo y me voy a quedar hablando de bandidos en torno al negocio, a la minería ilegal, al narcotráfico, ¿sí o no? Y uno que yo pienso que la gente de pronto no le ha parado muchas bolas es a la deforestación ilegal, o sea, la tala de árboles es una cosa loquísima, es un negocio de mucho dinero. Y mire que en el Amazonas también está horrible. ¿Y usted por qué hace No pucheros? solamente nuestro Porque qué departamento. pesar. O sea, me gustan estas campañas. Entonces pasó la competencia, todo el mundo se le olvidó eso. Pues le digo, a las 2 horas ya a todo el mundo, no, muy bonita la carrera verde. ¿Será que llegó el momento de empezar también en este país a pensar en guardabosques, en el que, o sea, hacer unas cosas más fuertes? Yo no Nacho, sé. se supone que para eso es este tipo de eventos y por eso la Fundación Natura está a cargo de este evento, y no solamente la Fundación, sino que está apoyada por el sector privado y pues también por diferentes medios de comunicación que se unen. Pues pensaría uno que como está haciendo una convocatoria tan amplia para todo el público en general, para quien se quiera unir a esta causa, pues uno tranquilamente pudiera ir a la Fundación y preguntar y si quiere pues tener evidencia. Yo pienso que una fundación de estas que hace esta invitación, pues yo pienso que tiene todos los datos y tiene, digamos, como todos los soportes para que la gente obviamente se anime a seguir colaborando y a participar en este tipo de eventos. No sé, Igual las empresas también tienen su labor social. ¿Cuántos? Mire, son 8.500 árboles que Corantioquia va a donar, independiente del número de las personas que se inscriban. Adicional a esta donación que va a dar Corantioquia, por cada participante que se inscribe en la carrera, cada participante representa 3 arbolitos. Bueno, no sé, ojalá. Sembrar y sembrar, pero no se me quedan muchas dudas. Germán Mendoza, usted nos iba a hablar de las 3 personas que desafortunadamente fueron asesinadas. Sí, Nacho, pero ¿qué le parece si antes de hablar de eso, es que ya que estamos hablando de temas como ambientales, ¿ustedes qué piensan de que a uno lo sancionen por tirar colillas y chicles al piso? Pero toda, Bien hecho. me encantaría, Sí. me encantaría. Es lo más, también a uno le van a sancionar por pasar por la mitad de la calle, Pero sí, sí como debería sucede en muchos ser. países, sí. Eso me encantaría.
Pues en Bogotá ya va a pasar. Ah, muy bien. El Consejo de Bogotá lo aprobó en plenaria y las sanciones pedagógicas, ahí es donde uno dice, bueno, si es pedagógica, No. entonces Que no sea habrá completa. nada. Pues lástima que la gente tenga que entender como a las malas para poder que las campañas sirvan, pero sí hay sanciones pedagógicas. Uno lo entiende es cómo lo van a hacer, un tipo pendiente de quién tiró el chicle, la colilla, porque eso, usted se imagina la cantidad de colillas en el suelo. por Dios. La gente que fuma, hay mucha gente que fuma todavía. Y chicles también. Es que usted me impacta porque, y lo devuelvo y lo interrumpo, aquí hubo una inversión muy grande en la 70 y en la 10, en el poblado, donde las aceras mejoraron. Y cuando usted va caminando, Germán, la cantidad de manchitas negras en el piso, puro chicle tirado al piso. Sí, señor. Y pasamos de unas aceras muy bonitas a algo muy cochino. Sí, Nacho, y entonces yo me imagino que aquí deberían ir pensando también en el Consejo en imitar al menos esa medida. Mire, yo creo que nosotros tenemos que llegar a un momento en que las campañas sirvan, no haya necesidad de multas, no haya necesidad de castigo, que duele el bolsillo para que la gente sepa que el ambiente es de todos, que no es que yo pase por ahí, lo dañé y no me importa porque después vuelvo a pasar yo y yo mismo puedo pisar ese mismo chicle que dejé. ¿Lo están haciendo en Bogotá? Sí, señor, y Oiga, llamado para los concejales de Medellín a ver si se le... Pero que le hagan la Le dejaron sanción ahí. completica. Tardíamente, pero felicitaciones a nuestros amigos de Bogotá. Ya están haciendo las primeras pruebas del Metrocable que están instalando, muy largo, señor. muy bonito, blanco. Me pareció muy plano, va por mucha planicie, pero qué bueno, una muy buena solución. Felicitaciones. Yo no entiendo por qué en Bogotá hay veces las cosas se atrancan de esta forma, sabiendo que podrían caminar, pero felicitaciones. Vi ya las primeras pruebas, me encantó. Bueno, Germán, ¿quién eran estas tres personas Pues para mire, continuar con la ronda? Yo quisiera, yo no sé, yo creo que hablo por todos aquí en la mesa como periodistas, rechazar ese asesinato de estos periodistas por parte de estos grupos, señores de las FARC, llámense como se llamen, porque no hay nada que justifique acabar con la vida de unas personas que no estaban haciendo nada. O sea, ¿qué arma tiene uno como periodista? Nada. Nada. La palabra, La si denuncia. acaso. Y eso es grave. Si es que no lo censuran. Sí. Pero entonces rechazamos desde aquí un abrazo solidario para las familias de ellos, si nos llegan a ver en algún momento allá en Ecuador, solidaridad. Y ha habido protestas en Pasto, allá en Nariño, de los periodistas de allá, y rechazo de todos los gremios de periodistas, por supuesto, a este crimen atroz cometido por estos delincuentes. Nacho, Paul, le voy a dar el nombre de él se llama Paul Rivas. Paul Rivas, mejor, es este que estamos viendo ahora, fotógrafo. Él tenía 45 años. Era uno de los más veteranos como reportero gráfico del diario El Comercio, llevaba 18 años allá. Y este señor Paul Rivas se había ganado 7 premios en Ecuador y otros tantos en concursos internacionales de fotografía. Tenía una hija de 22 años. Sí, que él había comenzado como a inculcar esto de la fotografía, de reportería gráfica, y es este que estamos viendo ahora es Javier Ortega, de 31 años de edad. Se vinculó en el año 2012 al diario El Comercio, había trabajado en otro medio que se llamaba Últimas Noticias, y pues se caracterizaba, según los medios ecuatorianos, en ser un periodista que investigaba y denunciaba mucho. Y vamos a ver al señor conductor, Efraín Segarra, Segarrita le llamaban a él, muy querido. Este todavía es Javier Ortega. Posteriormente vamos a ver el conductor, que es Efraín Segarra, de 60 años. También llevaba muchos años allá trabajando como conductor. Era uno de los conductores que llevaba más tiempo trabajando en el diario El Comercio de Ecuador. Pues me imagino que estas personas saldrían siempre del mismo equipo juntos, hacían tipo de labores, mucha experiencia en el campo, en investigaciones, en trabajo periodístico. Pero mire, encontrar la muerte haciendo su trabajo, porque nada que ver con lo que estaban pidiendo estos señores, nada que ver con el conflicto en Colombia, con las FARC, con la guerrilla, con nada. Qué O sea, tristeza. ¿qué tiene que ver la prensa con esto? Pero estas son las personas a quienes recordamos hoy y cuyo crimen rechazamos enérgicamente desde esta mesa de trabajo. Esperemos que esos 250 delincuentes que vimos al inicio de este programa los capturen, por Dios. Liliana, ¿qué más nos va a contar? Bueno, vea Nacho, le cuento que ya que estamos hablando de obras y demás, la Cámara Colombiana de Infraestructura, ellos realizan un estudio para mirar cómo está la contratación pública en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia.
incluyendo los diferentes municipios del Valle de Aburrá. Le cuento que la gobernación de Antioquia ocupó el primer puesto tanto en el tema de construcción en obra como en el tema de interventoría. A quienes no les fue muy bien fue a la alcaldía de Medellín, que ocupó el 6º puesto. También está la alcaldía de Bello, y en los últimos puestos se ubica la alcaldía de Itagüí y la alcaldía de Sabaneta. Esto en cuanto al tema de construcción de obra. Y frente al tema de la interventoría, nuevamente la gobernación de Antioquia en el primer puesto, en el 6º lugar nuevamente la alcaldía de Medellín, y la alcaldía de Bello ocupa el último puesto en este ranking que hace la Cámara Colombiana de Infraestructura. Algo que les preocupa y que lo mencionaban es el tema de la pluralidad de oferentes. Ellos dicen que es muy complicado porque la gran mayoría de estas obras solo se presentan 2 oferentes, entonces no hay forma de elegir ni de nada, y que casi siempre esos contratos se hacen es para poder como hacer la trampita ahí. Y la alcaldía de Medellín mencionaba también que era un tema muy de contratación directa, al igual que el área metropolitana, entonces que eso tampoco lo ven ellos con buenos ojos. Ahí está el ranking. Ellos dicen que se viene trabajando con la alcaldía de Medellín y las demás administraciones municipales del Valle de Aburrá para que mejoren en este ranking. Bueno, un televidente me corrigió aquí, un tal Diego Torres, pero así se pone él, no estoy diciendo. Sí. Él está siendo despectivo. Se llama Transmicable, es rojo, solo que estaba cubierto con el plástico protector. Ya. Pero lo vi en sus primeras pruebas, me pareció muy bonito, pues la imagen que mostraron, bonito. Felicitaciones a los amigos de Bogotá. Usted la tiene más fácil que nosotros, que pesar que no sé qué pasó allá con las diferentes administraciones. Y lo digo, la tiene más fácil. Usted vio el dato, ¿a cuánto podría llegar el recaudo por predial en la ciudad de Bogotá? O sea, le voy a decir, eso es una billonada, pero una billonada, un montón de dinero. Lo segundo, Bogotá es una ciudad plana. Es una ciudad plana que no tiene los problemas ni de Manizales, ni de Medellín, ni de pronto Pereira, no tanto, pero bueno, digamos que estas son ciudades un poco más complejas. Ojalá que saquen ese metro adelante, por Dios, que lo podrían tener por toda la ciudad. Poquito a poquito hubieran llegado. José, ¿qué más noticias nos tiene usted? Nacho, y usted sabe que en su momento, cuando Bogotá hoy es una ciudad de casi 9 millones de habitantes, pero cuando era una ciudad de 7 millones de habitantes, presentaron un informe y solo 3 ciudades en el mundo con 7 millones de habitantes no tenían metro. Y una de esas 3 ciudades en ese entonces era Bogotá. Lo que habla muy mal pues del tema de transporte y el retraso que tiene esta ciudad. Oiga, usted me deja, le meto ahí un choquecito político. Dígame. Sí, porque es que se dice que después de la presidencia de la República el segundo cargo más importante es la alcaldía de Bogotá. ¿Y es real? Sí. Entonces, cuando se vuelve un fortín político, cuando se vuelve una escalera política, entonces resulta que estoy allá será más para que me vean que para actuar por la ciudad. Estoy tirando un volador, es porque no me regañe mucho, pero es que, por Dios, tienen plata, tienen de dónde recaudar, tienen muchos habitantes, o sea, ¿por qué? Sí, es más como, venga, aquí me vieron en Bogotá y hago 2 o 3 cositas y chao. Y ahí me lanzo a la presidencia, ¿qué va a decir? Nacho, no, es que, no, dale, José. Quizás el que frenó eso en su momento fue Peñalosa, pero después han tenido muchos gobiernos de izquierda y ni se movió con Peñalosa ni con los de izquierda. Yo quiero preguntar eso de tema político, pero el profesor Germán. La hizo muy bien. Mocus, a mí me parece que volvió esa cultura de educación, cultura ciudadana, volardos. Yo recuerdo pero que no lo construyó Nacho. A mí me tocó viajar mucho a Bogotá en esa época, tenía que viajar recurrentemente y yo vi cómo Bogotá cambió, recuperó muchas aceras, recuperó muchas cosas, pero por Dios, ¿en qué momento llega el que sigue y ya esto no me gusta? Y por Dios, no se vuelven políticas de largo plazo. Y por encima, pues, o por lo menos yo difiero de lo que dice José Fernando, porque estamos acostumbrados a que los gobiernos, entonces, por más cemento que echen en una ciudad, esos son los que hacen más. Yo prefiero que hayan establecido unas buenas bases de educación, porque la educación mejora más los seres humanos y son los que van a trabajar por una ciudad o por un país. Me encanta Yasmín Forero. Usted tenga todo el mundo acá, pero no tenga movilidad. No, de cierta manera, o sea, obviamente se necesita de todo, pero ¿cómo es posible que vamos a medir la gestión de una buena o mala administración simplemente por el hecho de que hicieron o no hicieron edificios? Le voy a poner un ejemplo simple y llanamente le pongo un ejemplo. Ambas cosas, pero no desmeritar la educación por encima de la... No es desmeritar, pero Yasmín, ¿usted cree que a Cuba le ha servido tener a todo el mundo educado?
En algún momento le servirá a Nacho. En algún momento. No, ¿Cuántos eso años le más? sirve, pero también le sirve un metro. También. Ambas cosas. Pero ustedes Ambas creen cosas. que sirvió. No, mire todo. Hasta el momento no. Mire Nacho, el todos los problema años es que ha el tema- pasado. El tema de educación es un tema de largo plazo, no es algo que se Obvio. logra en 4 años. Entonces, frente a lo que dice Yasmín, pues sí es muy importante el tema de la educación, pero las ciudades no se pueden paralizar en cuanto al tema de obras. Por eso es que no es tanto medir la gestión de un alcalde si hace o no hace obras, pero es que si hace obras, eso también le da calidad de vida a muchas personas. Por ejemplo, los sistemas de transporte masivo que tiene la ciudad de Medellín ha sido precisamente porque sí ha construido. Y a mí me parece que aunque el tema de educación es muy importante, a uno que no le vengan con el cuento que se gastan 4 billones de pesos o más, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Medellín, que es más o menos el presupuesto entre 4 y 5 billones de pesos, solo educando. Tendría uno que mirar si realmente educar a las personas nos vale 5 billones de pesos y dónde quedan la cantidad de obras que también le dan calidad. Por ejemplo, podemos educar, pero podemos educar si construimos canchas para las O diferentes escuelas. comunas, podemos educar si construimos escuelas, podemos Facilita el educar con una transporte. cantidad de cosas. Entonces, el tema de infraestructura a mí sí me parece Total. que Agua potable, es importante. electricidad, Obviamente, Total. es no transporte, descartar ni una ni la escuelas, otra. hospitales. No, pero es que usted lo dijo, pero o sea, Sí. gastémosla toda en No, educación. no gastémonosla sí. toda, no señor. O sea, es que no puedo, o sea, realmente no Yo entendí concibo. mal. No, realmente no concibo la idea de que solamente se piense en que es más importante una pila de cemento que en redistribuir o canalizar los diferentes recursos de una población en otras cosas. No estoy echando a saco roto las construcciones, obviamente sí, porque es que para poder educar se necesitan escuelas. Ya. O sea, Yasmín, Yasmín yo está en estoy de contra del acuerdo metro. con Yasmín porque en este sentido, es que cuando se trata de invertir dinero en educación y en cosas que como que uno no ve, como no lo ves ahí, como no son edificios, como no es un puente, como no es Algo intangible. una cosa que se inaugura cortando la cintica esta que le gusta a muchos, entonces eso parece que es mucha plata perdida. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser a la par. Se hacen las obras y se invierte en cultura ciudadana, en educación, porque son necesarias ambas. Pero a veces lo que también se critica, Nacho y compañeros de la mesa y televidentes, es gente que se dedica en cualquier parte, no vamos a dar ciudades ni nada, solamente a los famosos proyectos grandísimos, porque acuérdese que esos proyectos generan mucha plata y ahí están las famosas comisiones y todo lo que pasa, todo lo que hay detrás de la corrupción, y entonces es más importante eso porque eso sí deja. Entonces, qué bueno que se hagan las obras que realmente se necesitan y no hacer obras solo para inaugurarlas y que después se tengan que demoler o que se tengan que O se caen rehacer por sí mismas. o que no sirvan para el propósito que supuestamente se construyeron, pero las dos cosas se tienen que hacer. Germán, A la frente a par. eso estamos completamente de acuerdo, pero es casi que un absurdo uno decir que a Bogotá no le hace falta el metro y Pero que, yo llevan- estoy diciendo- y pero que es en que los llevan- últimos 20 años las administraciones no han hecho Más nada de 20, para José. que se construya ese metro. Más Pero yo de no he dicho 20, nada del llevan metro. el mismo Realidad discurso, más de irrefutable. 20. Por eso, pero Más para de hablar 20 un años. mínimo de los últimos 20 años. Vuelvo y le digo, el dato de la ciudad cuando tenía 7 millones de habitantes. Imagínese. Es un tema de calidad de vida, Nacho. El Sí, tema todo. de infraestructura es un A tema de mí calidad me- de vida. yo, Sí, pues, pero ahí la sí me calidad de qué vida pena. es Y un Nacho, Me componente. encanta la infraestructura. País sin Total, yo infraestructura también estoy de no acuerdo. funciona. Totalmente Nacho, de acuerdo, Nacho, frente pero al es tema de un infraestructura, componente. pues me encanta, pero también soy consciente que si el tema es de comisiones, las comisiones las llevan en todo. Se las llevan en En el negocio de la educación, salud, sí, señor. en alimentación, Y en pedagogía. en obras de infraestructura, También. en Pero las pedagogía, obras de infraestructura en se construcción cuestan mucha plata. de bibliotecas, de Claro, en colegios, todo, en todo. de Es todo. Es que eso sí es necesario. Corrupción hay por todos los lados. Yo estoy calladito y no voy a hablar más. Yo digo que No, pero yo sí Lo estoy de- queremos escuchar, Pero Nacho, yo lo sí le queremos quería escuchar. contar un poquito lo que decía Yasmín, en que digamos que hay obras que se necesitan y el metro de Bogotá yo creo que hace rato debería estar. Primero que cualquiera, es la capital del país. Pero yo pienso que medir la gestión de un alcalde por cuántas obras hizo o dejó de hacer, me parece que si hizo una obra que sea importante para una ciudad, o dos o tres, y que sean realmente importantes, y no hacer por hacer, me parece que la gestión depende de eso. Y que se debe medir más bien que el grado de corrupción, sí, porque es que hay unos que hacen muchas cosas, pero después salen con 500.000 investigaciones. Eso también es importante, la gestión se debe medir por eso, qué tan honesto fue, qué tan transparente, qué tanto salió
bueno, eso es imposible que salgan con la misma plata con la que entraron, pero digo yo que al menos se vea que las cosas se manejaron en cierto grado con algo de transparencia, pero no se puede de pronto descalificar a un alcalde, a un gobernante que le inculque temas a la cultura ciudadana. Que se manejaron transparentemente y que se hicieron cosas. Porque si se maneja transparentemente, muy bueno, obvio que muy bueno, pero si no se hizo nada, es dejar la ciudad parada 4 años. Sí, porque se estanca. Yo veo aquí en esta contienda electoral que es bien complicada, todo lo que le sacan a Petro. Por ejemplo, Petro se comprometió no sé a hacer cuántos centros educativos escuelas y un montón, entonces dice que prometió 20 y solamente hizo 2. Por ambos lados pecamos, pero en lo que no se debería pecar, ayer lo que hablábamos con el director o el gerente del metro, por Dios, ¿qué sería la ciudad de Medellín sin el metro? Uy, sí. Por Dios, o sea, es que cada vez que eso no funciona, totalmente. Y entonces el metro es una obra ¿a dónde va? Calidad de vida. Sí, totalmente de El metro acuerdo. viene siendo el fiel reflejo de lo que debería de ser la ciudad, porque el metro son obras y es educación. Entonces hay un equilibrio. Ahí es un complemento. Entonces yo no entiendo, Yasmín, cuando Yasmín dice, sí. yo le pregunto para que usted me conteste. Claro que sí. Cuando usted dice obras de cemento, dígame qué obras de cemento. O sea, por ejemplo, entonces hacer un hospital está mal hecho. No. Es que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no dije. No, espere, pero tranquila, que no la estoy señor. atacando. Tampoco es así. No, yo sé, eso no es así. Entonces, obras de cemento, no. Entonces uno podría cuestionar. Entonces, Parques del Río, sí. Qué obra tan inoficiosa, como dicen muchos, porque esa obra pues realmente no está impactando la ciudad. O el de la 4 Sur. O el de la 4 Sur, listo. Hay obras que uno sí podría resaltar. ¿sí o el Puente del Tesoro que usted tanto... Que tanto le molesta. Es que ahí es donde yo digo... Pero yo estaba haciendo referencia a los bogotanos. Y los señor. bogotanos en infraestructura desafortunadamente tienen un atraso bastante grande. Es una ciudad muy colapsada en su tráfico, en movilidad. Transmilenio logró hacer muchas cosas, pero también le pasó lo mismo al metro. Se volvió tan exitoso que vive colapsado. Y adicionalmente no pudo hacer lo que hizo el metro. No tuvo cultura ciudadana. Ustedes vemos noticias todos los días de cómo se cuelan y todo esto. Estigmatizar el cemento, yo no sé hasta qué punto. No lo estoy estigmatizando, Nacho, y no le niego que obviamente la infraestructura es importante. El asunto es que no podemos calificar a una administración como buena gestión simplemente porque haga obras, independientemente que sean edificios o puentes o, en fin, desarrollos, listo, pensemos en el desarrollo, pero de cierta manera, ¿qué calidad de vida? Y ahí vuelve el tema que dice Lili. La calidad de vida son diferentes componentes, no solamente uno ir a inaugurar un puente o ir a inaugurar... Pero venga, usted me deja ir pensando también entonces, ¿qué tiene que hacer un alcalde? Darle desarrollo, pero el desarrollo no es solamente construir. No, ¿qué es? Nacho, por Dios. ¿Qué es más importante que tener una buena salud? ¿Qué es más importante que usted ser bien educado no para logra, poder... Pero permítame terminar. usted cómo va a tener buena salud. Sí, pero ¿cómo va a tener buena salud si usted no construye hospitales? Entonces tiene que construir hospitales. Pero mira la cantidad de hospitales que tenemos y no tenemos un acceso a una buena salud. Y no es potestativo el alcalde. Pero eso no tiene depende de los potestativo, pero es el asunto. O sea, nosotros estamos siendo tan nada. ignorantes con una cantidad de cosas que nos dejamos que pase el tiempo y no reclamamos. ¿Por qué no reclamamos? Porque no tenemos yo ahí sí conocimiento no estoy de acuerdo las con cosas. con eso, porque entonces, ¿para qué una alcaldía tiene Secretaría de Salud? Si eso es solo potestativo del ministerio. Sabemos que reformas a la salud tiene que haber desde el Congreso, pero también las políticas que genere un alcalde o un gobernador en temas de salud son importantes. Pero es porque dedican a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, la Secretaría de Salud realiza un tema de vigilancia, que es totalmente diferente. Sí, de programas de salud como preventivos. Los pasos de dinero, los pagos, todo eso. Pero la parte de la Secretaría es de prevención y todas esas cosas. Es del secretario de Educación únicamente, no del alcalde. Sí. Según ese criterio. ¿Cómo así? Claro. Sucede igual que con la policía. La policía, la seguridad de la ciudad está en manos ¿de quién? De la policía, ¿cierto? Pero existe también una Secretaría de Seguridad que apoya y que está empujando a la policía. Por eso, lo que estamos diciendo es que esos temas no son solo de resorte nacional. Hay cosas que se adaptan a lo local
y cada uno maneja lo que le toca. Los temas de prevención no vamos a esperarlos desde el gobierno nacional, eso lo tiene que hacer la Secretaría de la Vigilancia, eso de que nos mostraron ayer en Envigado, vigilar los establecimientos de venta de alimentos al público, esa cantidad de cosas. Uno también quiere que la alcaldía se fije en otros asuntos. Importantes las obras, sí, pero yo le entiendo a Yasmín, es claro que hagan las obras, pero no descuiden lo otro, ni lo uno ni lo otro, que hagan las dos cosas al mismo tiempo, porque el desarrollo y el bienestar también es otras cosas. Es eso que usted dice, que tengamos unos ambientes libres de humo, por ejemplo, de contaminación, que podamos viajar en un transporte agradable, que no estemos todos uno encima del otro, que las vías estén, bueno, las vías son infraestructura, pero acceso a otro tipo de recreación, de parques, de cualquier cosa. A mí me parece que es todo. Un alcalde hace obras y otras cosas que son del bienestar para el ciudadano. Infraestructura y política de inversión para cada uno de los programas. Se supone que así debería funcionar todo. Sí. Es correcto. Sí, se supone que así funciona. Y eso es lo que Sí, no ha se funcionado supone que así durante debería tantos ser. años integralmente en Bogotá. Sí, Ser señor. realistas. Así, sí. Con gobiernos de derecha e izquierda, porque es de derecha a izquierda. Claro, Al estado de cualquiera. los dos. Y No, vaya, Mira. fíjese usted en Bogotá, obras suntuosas como las que hace referencia Yasmín, y usted no las ve, porque no hay obras de impacto. No, y que Apenas además- se está construyendo, se logró construir el Metroplus. Entonces es donde, por eso es que el discurso que echa Transmilenio. Yasmín me deja como en el aire, porque uno dijera, allá Sí, hay hay puentes que como el de la medirlo por 4 el tema de Sur. infraestructura. No, No, y es que de hecho, Nacho, la corrupción en Bogotá ha sido tan grande que hay unos tramos, unas vías que ni siquiera se completan y llevan años, como 10 años tratando de unir un lado con el otro y no lo han podido hacer porque la corrupción se los consumió. Es que yo no estoy, no estoy diciendo que el desarrollo con obras, con construcciones sea malo, no lo estoy diciendo. El asunto es que es un complemento, no podemos descuidar los otros factores porque si no, no vamos para ningún lado. Es como la crítica que le hacen al anterior, pues que ya ahora es candidato presidencial, Sergio Fajardo, con los famosos parques bibliotecas. Parques educativos. Parques educativos, que educativos. muchas personas dicen, es que ¿para qué los construyeron si no tienen cómo sostenerlos? Y que los por lo que construyeron. usted está peleando precisamente, porque el señor Fajardo quería Dedicó educación, todo el y es lo que con lo que usted inició. Sí, Deberíamos pero ahí pensar está más en la obra educación. y a ver cómo Entonces, solucionaron ahora- la educación ahí, ¿no? Por eso, entonces, ¿cómo debe ser la cosa? Es que no me consigo entender. Pues mire, no es sino mirar los programas de gobierno de ellos y a ver qué componentes tienen, ahí se da cuenta uno qué es lo que ellos quieren. Si usted ve que hay obras, pero hay otras cosas sobre los elementos que pide Yasmín, pues eso lo tiene que hacer. Y ya, y al final, para eso están los revocatorios del mandato, acuérdense lo que nos decía la abogada. Si no cumplió eso, pues entonces no hizo una buena labor. Sí, Y señor. quizás, Nacho, pueden cumplir con su labor en el caso de los alcaldes de Bogotá. Digámoslo así, que a ninguno le preocupó el tema de transporte masivo a gran escala. No fue su prioridad. Entonces se puede decir, es correcto, no fueron su prioridad. Pero en el largo plazo perjudicaron a los 9 millones de habitantes de la ciudad de Bogotá. Sí, porque fue un desarrollo es que se real. quedó pendiente. También es cierto. Eso, sí, eso también es cierto. Todos de acuerdo, gracias. Por fin nos pusimos de acuerdo. Nacho, A mí, Ay, venga. yo digo, muy buena la educación, pero educación sin infraestructura, señores, no sirve para nada. Y he visto algunos estudios, por ejemplo, el caso de los cubanos, cómo están engüesados con todos los médicos que Venezuela le tuvo y Nicaragua y muchos países de América Latina los han tenido que recibir a dos manos. Mucho tecnólogo, mucha gente profesional, pero desafortunadamente el resto no se desarrolló, entonces no tienen dónde actuar. Excelente la educación, Corea del Sur lo logró y lo ha hecho, pero hicieron las dos cosas cemento y esto. ¿Para qué queremos tener tanto técnico agropecuario? ¿Cómo están las vías de comunicación? ¿Cómo podemos sacar tantas cosas de tantas partes? productos Obviamente del las campo, 4G se necesitan. Entonces tal vez lo que me parece interesante, Yasmín, es estigmatizar al cemento, el cemento per se, pero cuando uno se sienta a mirar realmente cuáles son esas obras, sí, saque la corrupción y sabemos que todo eso existe y eso parece ser que es el gran pecado capital no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Y entonces, si no hay infraestructura, ¿cómo vamos para adelante? Entonces, ¿queremos educación? Sí, entonces llega un señor como Fajardo, vamos a hacer estos parques educativos. Le faltó pensar en a quién los iba a mantener, pero no, ni siquiera le faltó pensar en eso. Al que No, llegó, al que ¿sabe, llegó al Nacho? siguiente dijo, no me interesa. En algunos casos, sostienen en algunos municipios que se construyeron en sitios donde no se necesitaban, donde tenían la Otra infraestructura. Y entonces uno dice construir por construir.
por dejar... Cuando Cuando se Dame pudo la haber razón. invertido en carno, No, pero porque es se que puede estamos invertir en hablando de la carreteras. Bogotá. No, Es que el para metro de nada. Bogotá no es construir por construir. No, pero es que estamos construir porque hablando de dos hace cosas falta. diferentes, de Pero, Antioquia y de Necesidades, necesidades. Pero venga, no perdamos de vista lo que acaba de decir Nacho. Una cosa es, bueno, habría que evaluar esos parques educativos. Yo no voy a defender aquí al señor Fajardo ahorita, no es mi intención. Pero también es cierto que cada gobernador que llega, cada alcalde que llega, cada presidente que llega quiere olvidarse de lo que hizo el otro y no le parece importante, le parece inoficioso, costoso, que no sirve para nada y mi proyecto es otro. Entonces esas cosas no se continúan y ahí quedan. Vea, ¿Cómo voy va a dar Maná? una noticia. ¿Cómo va Maná? espere. Voy a dar, ¿qué? ¿Cómo va Maná? Maná, ¿frente a qué tema? No, Maná. El programa de alimentación. Ah, pero es que eso O no sea, solo se es que ese es el problema. nos Política senta- pública, eso se queda sí, porque- y eso existe, ¿me entienden? Eso existe. Tenemos políticas públicas en educación. ¿Cuántas becas está dando la alcaldía en la actualidad? Muchas. Un poco. ¿Ah? Un poco, Un Nacho. poco. Hace Por poquito eso, ¿me dieron más entienden? de 10.000 Entonces, becas para el tema de educación es como la superior. discusión Así la funciona. otra vez que tuve con Duber, cuando llegamos y tiramos eso, y fue pucha, pero el resto no estamos viendo que sí hay muchas becas, que sí está tratando en educación, que muchos han avanzado en salud, en prevención, en los niños, van a las guarderías, allá les llegan sus alimentos. Sí, o sea, hay funciona. unos avances grandísimos y se están haciendo, y el alcalde que llega vacunado de una hoy, tantos millones están. Pero vuelvo y digo, aquí se ha construido un montón de cosas. Usted llega a Bogotá y usted dice, por Dios, pues la tenían toda para hacerla, tenían los habitantes, la capacidad, topografía, los capacidad de retiros, gente. Tenían, ojalá que despeguen. ¿Usted qué iba a decir? No, Nacho, que frente al tema de los parques educativos recordaba una noticia que hice hace poco y es que mencionaban que, por ejemplo, de la administración anterior se dejaron 24 parques educativos sin finalizar, precisamente por esos problemas de contratación. Ya se lograron entregar 19 de ellos y frente a lo que mencionaba Germán, que una administración llega y no le gusta, recuerden que el tema de los parques educativos lo criticaron muchos alcaldes desde que se inició por el tema de mantenimiento. Entonces, pues sí es cierto que llegan muchos y no les gusta lo que hizo el otro, pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de los parques educativos, las infraestructuras quedaron incompletas, mal construidas y que en muchos casos se hicieron en lugares donde no había y que no se tuvo en cuenta quién iba a financiar eso. Que hubiera sido mucho mejor haber invertido ese dinero en las escuelas que existían, vías. en esos municipios, bueno, otros las vías proyectos, terciarias. mejorar esas escuelas, no ser tan ambiciosos en esos planes. Digo ambiciosos en el sentido de que se construyen así no quieran los demás, pero es porque hay un interés personal, viendo que hay unas escuelas que necesitaban de pronto ser reparadas sí. o se podían mejorar. Y vuelvo y lo digo porque lo conozco de varios municipios donde dicen no se necesitaban. Eso fue un embeleco. Hay que dejar, porque eso es lo que interesa dejar. Sí. Entonces, ¿se necesita o no se necesita? Pues hacer por hacer nomás. No. Me Sí, estoy no. de acuerdo. Me quedo con esa duda. Sigo con... No, En eso hay ella muchas me cosas- puso a pensar, ella hay me puso a bastante. pensar Y en eso hay y muchas ella le cosas, pegó Nacho. duro al cemento. Entonces yo dije, bueno, no hubiéramos hecho los palos de biblioteca, hagamos cemento. ¿Qué? Mejoremos los hospitales. Sí, ¿Cómo? claro. Cemento. Es Claro, que eso hubiera Entonces, podido bueno, ser otra pero nada, es que política. no son obras que se vean. Y eso es lo que le está faltando a Bogotá. Eso. Obras que se vean. Que se le Obras- vea el obras que le desarrollo. sirvan. Eso, Es que le que sirvan la a la necesidad comunidad. es- funcional. Y el metro lo necesita. Claro. Vuelve y juega. Totalmente. El Hace juez como de la 30 4 Sur, años. que es para resaltar que de pronto ese es el que tiene tan indispuesta. a Recibió un Yasmín. premio. Es el puente de la 4 Sur recibió un premio muy chévere. Ya. Sí, A mí no me tienen Pero que dispuesta sea el puente de la el 4 Sur. impacto de ciudad, no. No, Además, otro impacto más grande. Nacho, y quizás en el puente de la 4 Sur, el puente se pueda necesitar. Lo que pasa son obras complementarias. Claro, o sea, sí. es una isla. Sí. Un gran puente, pero no conecta con Pero nada. se va Vea, a integrar usted le más sirve adelante. mucho si va del Poblado hacia Guayabal. Si va al contrario, usted lo que se pega es una A encartada usted le sirve para mucho si se va a empezar Cali de puente. No, Sí. no, si usted va A competir de Guayabal al Poblado, tenga paciencia, porque ahí se demora un montón de rato. Si usted tiene afán, por ahí perdió el año. Bueno. Bueno, los Nacho, invito. pero venga, le concluyo. Es A que ver. yo no hablé de mis noticias. Finalmente habló del dólar. y rápidamente. Es que me entraron en la polémica. 5 Entraron. millones entraron en la polémica. 5.048.000 personas se censaron electrónicamente en el país. ¿Cuántas? 5.048.000 personas. Eso es el Oiga, perdóneme una cosa, 10.02% de la población. ¿Y eso era por persona o era por núcleo familiar que Pues, uno tenía que censar? por núcleo se logró censar 5.048.000 Pero yo no personas. entiendo una Un cosa. 10% de la población. ¿Cómo es, 10.2%. José, que de todas maneras a las personas que se hayan censado vía internet Electrónico. digital
de todas maneras le van a hacer una visita. Pues Pero yo es sí que lo llegan las entiendo. visitas, llegan las visitas Pero y usted entrega como... entonces la finalidad no era esa. No, vea, eso lo que está diciendo Yasmín es la explicación. Les dan un código que a usted le dieron y ellos van a verificar que el código coincida, que se hizo y no hay que hacer mayor cosa. Y no le preguntan nada Por eso, más. O sea, le dicen como listo, usted ya está chuleada, vayan a censar, prácticamente. El otro censo comienza el 18 de abril y para ese se tendrán 31.000 censistas a nivel país. Sí. Y en materia deportiva, Nacho, yo sé que el tema no nos llama mucho la atención, pero se sorteó las semifinales de la Europa League y la Champions League. En la Europa League juegan Atlético de Madrid y Arsenal, donde juega David Ospina, Salzburgo y Marsella, y en la Champions el Real Madrid con el Bayern de Múnich de James Rodríguez y el Liverpool con la Roma. Un datico que me dieron ayer, porque yo estaba como confundido, yo estaba pensando que todos los partidos iban a ser en 4 o 5 de la mañana, y no, el 80% son a las 6 de la mañana. Es que el inaugural es a las 10 de la mañana. Sí, o sea, pero o sea, los horarios van a ser 6 de la mañana, entonces sí vamos a poder ver uno que otro. Por eso le digo, el inaugural va a ser a las 10 de la mañana, o sea que sí lo vamos a poder. Pero eso es porque es noche ya. Sí. 4 de la mañana. A 40 minutos de Medellín, el mejor lugar, Lina Moreno. Ya Duber y Yasmín ya no están yendo al Hotel Portón de Occidente. Es en San Jerónimo. Duber, como Duber ya le gustan más las palmas para el chocolate, por allá no hay chocolate. Yo por allá no voy. Bueno, vayan, es espectacular. Tiene una gran zona húmeda, completas instalaciones. Váyase de fin de semana, de puente o una semanita a descansar, que lo atienden, que descanse en este lugar tan maravilloso de Antioquia. Germán nos tiene muy informados. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención. Por riesgo de colapso, el Departamento de Gestión del Riesgo de Medellín tuvo que ordenar la evacuación de un edificio de apartamentos y un hogar geriátrico en el sector de la Loma de los Bernal. En total fueron evacuadas más de 154 personas. A la medianoche del día de ayer, el DAGRED y el alcalde de la ciudad acompañaron la evacuación preventiva de un edificio y un hogar geriátrico ubicado en la Loma de los Bernal. El día de hoy pues tenemos un balance satisfactorio en términos de cooperación, de colaboración de la comunidad. Tenemos un balizamiento perimetral donde se establece un perímetro de seguridad que no facilita el acceso de vehículos ni de personas, solamente tenemos una vía de tránsito peatonal para garantizar la seguridad de la misma comunidad. También es importante resaltar que el día de hoy ya concluimos con 43 personas, con 43 familias evacuadas, 54 adultos mayores del hogar geriátrico también evacuados. Es muy importante resaltar que bajo una estricta regulación y acompañamiento de las personas estamos facilitando el acceso por turnos a algunos apartamentos para que puedan las personas sacar insumos y elementos de primera necesidad necesarios pues para su sostenimiento. Estas dos estructuras fueron evacuadas por el riesgo que tienen de colapso por una edificación aledaña llamada Bernavento. En las revisiones periódicas que se tiene por el equipo de consultoría de la misma edificación y la validación técnica que hace el DAGRED, se llega a un acuerdo importante de que hay una falla en una estructura donde se decide preventivamente hacer la evacuación debido a que como no se tiene claridad de la dimensión de la falla, entonces no se puede correr el riesgo con las personas que habitan en las vecindades. Este edificio fue construido entre el 2008 y 2009 y sus diseños estructurales fueron de Jorge Aristizábal Ochoa, quien fue el calculista de Space. En el 2016, los propietarios de esta edificación tomaron la decisión de evacuar de forma voluntaria.
Una familia está acusada de conformar una pirámide que ha estafado a más de 10.000 personas por más de 17.000 millones de pesos. Para ello crearon una empresa fachada llamada Conmovida Internacional. La Fiscalía General de la Nación acusó a estas personas como presuntos responsables de concierto para delinquir simple, captación masiva y habitual de dineros, no reintegro de dinero y lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, los procesados habrían captado mediante una pirámide más de 17.000 millones de pesos por medio de una empresa fachada. En ese caso de la empresa Conmovida Internacional S.A., donde fueron estafadas aproximadamente 10.000 personas en una cuantía aproximada de 17.000 millones de pesos, con unas oficinas que se instalaron no solo en la ciudad de Medellín, sino en varios departamentos del país como Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Caquetá, Huila y Putumayo. Se ofrecían altos ingresos por inversiones en esta empresa. Los investigadores establecieron que parte del capital obtenido fue enviado a Panamá, donde los presuntos delincuentes crearon otra empresa similar llamada Conmovida International Corporation, que se encargaba de desviar los dineros. Muy temprano en la mañana se llevó a cabo en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín el homenaje a algunos de los policías caídos en medio de una emboscada contra la fuerza pública en la vereda del Tomate en San Pedro de Urabá. Algunos de los cuerpos aún no han sido plenamente identificados. En el momento nos encontramos en el aeropuerto de Medellín dando la despedida a nuestro héroe, el señor patrullero Jorge Luis Pacheco Solano. En este momento sus despojos mortales son trasladados a su lugar de origen, el departamento de Atlántico, municipio de Sabana Larga, donde será recibido con los máximos honores que se le puede dar a un héroe de nuestra nación. Contaba con más de 15 reconocimientos y felicitaciones por su excelente desempeño en la vida institucional. Tenía una amplia experiencia y conocimiento en los manejos de orden público. De igual manera, era un abnegado servidor específicamente para el tema de restitución de tierras, para volverle a todos los colombianos esas tierras que le fueron quitadas por la fuerza. En un apartamento del barrio El Robledo de Medellín fueron capturadas 16 personas, entre quienes se encontraban los presuntos sicarios responsables del ataque a un conductor de un bus de servicio público ocurrido ayer. Dicen las autoridades que estas personas estaban celebrando el atentado. Un operativo que desarrollamos articuladamente que nos permite en el sector de Robledo, específicamente en el edificio Senderos del 80. Allí, después de hacer una diligencia de allanamiento, le encontramos en un apartamento 16 personas, de las cuales hacían parte de la estructura delincuencial La Imperial. El día anterior se presentó una situación especial con una ruta en la cual unos integrantes de esta estructura lesionaron a un conductor. En la diligencia de allanamiento se encuentra una pistola que estamos casi seguros, lógicamente tenemos que esperar la inspección técnica, que fue el arma que se utilizó para atentar contra el conductor de la empresa de buses el día de ayer. Desplazamiento masivo en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. Estas familias salieron de sus sitios de origen por enfrentamientos entre las bandas delincuenciales Clan del Golfo y los Caparrapos. La gobernación de Antioquia les está brindando atención humanitaria. Llevamos 54 personas que estaban llegando a la cabecera municipal, sigue el desplazamiento, están involucrados cuatro veredas del municipio, estamos atendiendo, ya iniciamos la atención a la ruta, están ubicados en el Coliseo del municipio de Tarazá. En este momento está haciendo la recepción y las denuncias ante la personería municipal y son hechos que están en desarrollo. La comunidad denuncia que hay un enfrentamiento en las veredas entre el Clan del Golfo y los Caparrapos, y el ejército ingresa. Y hay como una especie de enfrentamiento, ellos se veían en medio de ellos y hacen en el desplazamiento, pero es muy importante tener en cuenta que ellos se desplazan para salvar sus vidas. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. En el estudio de cumplimiento de las buenas prácticas en la contratación pública, la Gobernación de Antioquia ocupó el primer lugar. Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín ocupó el puesto 6.
La Cámara Colombiana de Infraestructura realizó un estudio de cumplimiento de buenas prácticas en la contratación pública. La Gobernación de Antioquia ocupa el primer lugar. En el año 2017 encontramos que quien ocupa, digamos, el primer lugar con las mejores prácticas ha sido la Gobernación de Antioquia. Lo ocupa tanto en construcción como en consultoría. Es muy satisfactorio para nosotros porque pues, la Gobernación es una entidad con una institucionalidad muy grande, es muchas veces el ejemplo a seguir en materia de contratación. En el caso particular de la Alcaldía de Medellín, digamos que se ha venido haciendo muchos convenios interadministrativos, particularmente con la DU. Digamos que lo tranquilizador está en que la DU está haciendo la tarea muy bien, pero no nos gusta el hecho de que se salgan de la ley de contratación. Nos gustaría más que se llegara a una figura donde la mayor parte de la inversión la haga directamente la Secretaría de Infraestructura. Los ítems analizados son las buenas prácticas, la pluralidad de oferentes y la modalidad de contratación. Castigado fundamentalmente por un indicador que nosotros calificamos que es la pluralidad de oferentes. Vemos con mucha preocupación que todavía hay procesos en donde se presentan 1 o 2 proponentes máximo y eso no es bueno pues, para un proceso, digamos, contractual que se haga, digamos, con transparencia y con credibilidad por parte de la ciudadanía. La Alcaldía de Medellín ocupa el 6º lugar, seguido de Envigado, y en los últimos puestos está la Alcaldía de Itagüí y Sabaneta. Duras críticas a Envarios en el Consejo de Medellín, dicen los concejales que el 90% de los empleados de Envarias son tercerizados, que no se ha cumplido con el plan de expansión y que además el centro de la ciudad y las laderas están llenas de basuras. En Envarias Medellín hoy eso es nefasto. Y si ustedes se van para las periferias, peor. Pero lo raro de esto es que por donde vive el señor gerente, si hay 3 recorridos diarios de basuras. Y en los barrios allá de estrato 1, 2 y 3 solamente hay 2 recorridos en la semana. ¿Y por qué? Pero la labor del señor gerente de Empresas de Medellín sí tienen que analizarla. Y yo creo que él renunciando le haría un favor a la ciudad y le haría un favor a Empresas de Medellín. Vamos a hablar de la situación laboral, 103 días sin aumento salarial de los trabajadores, una discusión sobre convención colectiva que no avanza, vamos a pedir avanzar en eso, vamos a pedir revisar la tercerización laboral que está altísima, está en el 98% hoy de los trabajadores de Empresas Varias de Medellín está tercerizado. El gerente de Empresas Varias le respondió a las críticas hechas en el Consejo de Medellín a los concejales de la ciudad. Dice el gerente que en Colombia no es pecado tercerizar la contratación. En todos los aspectos tenemos mejoras, eficiencias, superamos todas las metas de EBITDA, de ingresos, de utilidades, de los márgenes financieros, estamos muy por encima de lo presupuestado, es decir, hay una muy buena labor que enseñar. El Consejo de Medellín sesionó ayer en el centro de la ciudad. Después de esta sesión, los concejales concluyeron que el centro tiene problemas alarmantes en asuntos de drogadicción y también en la acumulación de basuras. Una situación muy alarmante es el habitante de calle en el sector de la León de Greve, ahí sobre la avenida 52, donde el entorno es muy inseguro. Se nota en cada 2-3 metros consumo de alucinógenos, consumo de droga. Yo estuve y yo observé más de 300 personas consumiendo droga y lo duro es que sabemos dónde está la plaza. Bueno, definitivamente el recorrido por el centro nos muestra que el centro de la ciudad es uno de día y es otro de noche. Hay lugares donde se ha visto una muy buena intervención de la administración municipal y de todos los programas que se hacen, pero sigue habiendo unos retos especiales en materia de seguridad, unos sitios de consumo de drogas, unas ollas de vicio, donde es necesario la fuerza de la policía, de la administración municipal para poder recuperar esas zonas para los ciudadanos. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Buenas noches, bienvenidos a los deportes en Cosmovisión Noticias. Nada bueno el primer partido de Medellín en Copa Suramericana. Un exfutbolista de Atlético Nacional les hizo el partido. Independiente Medellín no dio pie con bola en Paraguay y puso en riesgo su continuidad en la Copa Sudamericana. El rojo no lució poderoso ante el Sol de América. Un ex Atlético Nacional le vulneró las redes en 2 ocasiones. Pablo Ceballos al minuto 22 y al 50 le otorgó la ventaja a los guaraníes en el primer asalto.
Ahora le toca al equipo del pueblo remontar el marcador en el Atanasio Girardot, pero para ello el técnico Ismael Rescalvo deberá replantear el equipo, porque en las 2 últimas salidas ha recibido 4 goles y no ha convertido ninguno. Y hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos un feliz fin de semana.